ni siquiera con sutilezas tales como subir el bonito picaporte verde. Y cuando la puerta pasó bajo su fuerza, él siguió corriendo hasta llegar a la gigantesca jaula, en cuyo interior yacía el cuerpo inerte del hombre de negro. Fezzik se detuvo entonces, mucho aliviado, porque ver aquel cuerpo silencioso significaba una sola cosa. Que Íñigo tenía razón, y si Íñigo tenía razón, no podía estar loco, y si no estaba loco, Fezzik no tendría que dirigir a nadie a ninguna parte. Y cuando ese pensamiento se le instaló en el cerebro, Fezzik escuchó. Por su parte, Íñigo se quedó pasmado al ver el extraño comportamiento de Fezzik. Lo estaba totalmente injustificado, y se disponía a llamarlo cuando vio una arañita de motas verdes salir veloz de debajo del picaporte, de modo que se limitó a darle un pisotón con la bota y se apresuró a entrar en la jaula. Fezzik ya se encontraba dentro, arrodillado junto al cuerpo. No me lo digas, dijo Íñigo al entrar. Fezzik intentó no hacerlo, pero se le leía en la cara, muerto. Íñigo examina el cuerpo. A lo largo de su vida había visto muchos cadáveres. Muerto, dijo, y abatido, se sentó en el suelo, se abrazó las rodillas y comenzó a mecerse hacia adelante y hacia atrás como un crío. Hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Era demasiado injusto. El solo hecho de respirar le hacía esperar a una injusticias, pero aquella se llevaba la palma. Él, Íñigo, que no era precisamente un pensador, ¿había pensado acaso no había encontrado al hombre de negro? Él, Íñigo, a quien asustaban las bestias y los animales rastreros y todo lo que picara, había logrado bajar al último nivel del zoo y guiar al gigante sin sufrir daños. Se había despedido de la cautela y había sobrepasado todos los límites que jamás creyera poseer. Y ahora, después de semejante esfuerzo, después de haberse reunido otra vez con Fezzik en aquel día, con ese fin predeterminado, para encontrar al hombre que lo ayudaría a idear un plan que le permitiría vengar a Domingo, su difunto padre, perdido. Todo perdido. ¿Las esperanzas? Perdidas. ¿El futuro? Perdido. Todas las fuerzas impulsoras de su vida. Perdidas. Aniquiladas. Destrozadas. Muertas. Soy Íñigo Montoya, hijo de Domingo Montoya, y me niego a aceptar esto. Se puso en pie de un salto y comenzó a subir la escalera subterránea, demorándose solo lo necesario para dar una serie de órdenes. Sígueme y trae el cadáver. Buscó en sus bolsillos durante un momento, pero estaban vacíos. El brandy. Fezzik, ¿tienes dinero? Algo. En la brigada brutal pagano bien. Espero que alcance para comprar un milagro, es todo. Cuando empezó a llamar a la puerta de su choza, Max estuvo a punto de no contestar. Marchaos, quiso decirles, porque últimamente los únicos que llamaban a su puerta eran los niños para burlarse de él. Aunque en esta ocasión era un poco tarde para que los niños estuvieran levantados, era casi medianoche, además, llamaban de un modo insistente, fuerte, y al mismo tiempo, tac-tic-tac, como si el cerebro le dijese al puño, deprisa, quiero ver un poco de acción. De modo que Max abrió la puerta un poquitín. No te conozco. ¿Eres Max Milagros, el que trabajó durante todos estos años para el rey? Preguntó al hombre flacucho. ¿Me despidieron, o no te ha entrado? Es un tema desagradable, y no deberías haberlo mencionado. Buenas noches, la próxima vez a ver si aprendes un poco de buenos modales. Dicho esto, cerró la puerta de la choza. Tac tac tac. Ya te he dicho que te marcharas o llamaré a la brigada brutal. Yo trabajo en la brigada brutal, dijo otra voz desde el otro lado de la puerta, una voz potente, profunda, que más valía tener como amiga. Necesitamos un milagro, es muy importante, dijo el hombre flacucho desde afuera. Me retiró y repuso a Max. De todos modos, supongo que no ibais a querer a alguien al que el rey despidió, ¿no? Podría matar a quien quiera que me traigáis para hacerle el milagro. Ya está muerto, le explicó el hombre flacucho. Ah, sí, dijo Max, y en su voz apreció un ligero interés. Volví a abrir la puerta un poquitín. Los muertos se me dan bien. Por favor, insistió el hombre flacucho. Entradlo. No os prometo nada, respondió Max Milagros al cabo de un momento de reflexión. Un hombre enorme y el tipo flacucho entraron a otro tipo grande y lo depositaron sobre el suelo de la choza. Max le dio unos golpecitos al cadáver. No está tan tieso como otros, dijeron. Tenemos dinero, dijo el hombre flacucho. Entonces, ¿por qué no vas a buscar algún genio especialista? ¿Para qué perdéis el tiempo conmigo, un tipo al que el rey despidió? A punto había estado de morir del disgusto cuando ocurrió. Durante los 2 primeros años, deseó haber muerto. Se le cayeron los dientes de tanto apretarlos, la rabia le hizo arrancar los pocos mechones leales que le quedaban en la cabeza. Eres el único taumaturgo vivo que queda en Florín, le dijo el hombre flacucho.
Ah, entonces, ¿es por eso que has venido a verme? Uno de vosotros se preguntó, ¿qué haremos con este cadáver? Y el otro le contestó, pues vamos a arriesgarnos con ese taumaturgo que el rey despidió, y el otro probablemente le dijo, no tenemos nada que perder, no podrá matar un cadáver. Y el otro probablemente replicó, fuiste un taumaturgo maravilloso, dijo el tipo flacucho. Si te despidieron fue por motivos políticos. No me insultes calificándome de maravilloso, era genial, soy genial, no ha habido nunca, ¿me oyes, hijo? Nunca ha habido un taumaturgo que estuviese a mi altura, que inventara la mitad de las técnicas milagrosas que yo inventé, y entonces me despidieron. La voz se le fue apagando de repente. Era muy vieja y estaba muy débil, y el esfuerzo de aquella perorata apasionada lo había dejado exhausto. Señor, por favor, siéntate, dijo el tipo flacucho. No me llame señor, hijo, le pidió a Max Milagros. De joven había sido muy duro, y seguía siéndolo. Tengo trabajo que hacer. Le estaba dando de comer a mi bruja cuando entrasteis, tengo que acabar con eso. Seguidamente, levantó la puerta trampilla de la choza y bajó por la escalera al sótano, cerrando la puerta trampilla tras él. Cuando hubo hecho esto, se llevó el índice a los labios y corrió hasta la anciana que estaba preparando chocolate caliente sobre el hornillo de carbón. Max se había casado con Valeria hacía 1.000.000 de años, al menos eso parecía, en la escuela de taumaturgos, donde se encargaba de distribuir las pócimas con cucharón. Evidentemente no era una bruja, pero cuando Max comenzó a practicar su oficio, todos los taumaturgos debían tener una, y como a Valeria no le importaba, la llamaba bruja en público y ella aprendió lo suficiente de brujería como para hacerse pasar por una bruja en casos de apuro. Escucha, le susurró Max señalando repetidas veces en dirección a la choza. No adivinarás nunca lo que tengo allá arriba, un gigante y un español. ¿Un gigante español?, inquirió Valerie, llevándose las manos al corazón, su oído ya no era lo que había sido. Un español. Un español. Con cicatrices y todo, un tipo duro. Deja que roben lo que quieran. No tenemos nada por lo que merezca la pena luchar. No vienen a robar, sino a comprar algo. A mí. Tienen un cadáver allá arriba y quieren un milagro. Siempre se te dieron bien los muertos, le recordé a Valerie. Desde que el despido estuvo a punto de acabar con él, que no lo veía hacer semejante esfuerzo para ocultar su entusiasmo. Por ello procuró controlar su propio entusiasmo. Ojalá volviese a trabajar. Su Max era tan genial, todos regresarían, hasta el último de sus pacientes. Max volvería a ser respetado, y por fin podría abandonar aquella choza. En otras épocas, era allí donde probaban sus experimentos. Y ahora era su casa. Esta noche no tenías ningún otro compromiso urgente, porque no aceptas el caso, añadió Valerie. Reconozco que podría hacerlo, pero de ser así ya conoces cómo es la naturaleza humana, seguro que tratarían de marcharse sin pagar. ¿Cómo puedo obligar a un gigante a que me pague si no quiere hacerlo? ¿Para qué quiero ese tipo de penas? Los mandaré a paseo y tú me subirás una buena taza de chocolate. Además, estaba enfrascado en la lectura de un artículo muy bien escrito que habla de las garras de águila. Cobra por adelantado. B. Exige. Si dicen que no, los echas. Si dicen que sí, me bajas el dinero y se lo haré tragar a la rana, nunca lo encontrarán si cambian de parecer e intentan recuperarlo. Max comenzó a subir la escalera. ¿Cuánto les pido? Llevo sin hacer milagros, déjame pensar, unos 3 años, ¿no? Los precios pueden haberse puesto por las nubes. 50, ¿no crees? Si tienen 50, me lo pensaré. Si no, a la calle. Bien, dijo Valerie, y en cuanto Max cerró la puerta trampilla, subió en silencio la escalera y apoyó la oreja al techo. Señor, tenemos una prisa horrible, de modo que dijo una voz. No me vengas con prisas, hijo, si apresuras a un taumaturgo, tendrás unos milagros espantosos, ¿es eso lo que quieres? ¿Lo harás, entonces? No he dicho que lo haría, hijo, no trates de presionar a un taumaturgo, y menos a este, si intentas presionarme, te vas a la calle. ¿Cuánto dinero llevas? Fetzik, dame el dinero, ordenó la misma voz. Aquí está todo lo que tengo, retumbó una voz inmensa. Cuéntalo, Íñigo. Se produjo una pausa. 66. Es todo lo que tenemos, dijo el que se llamaba Íñigo. Valerie se disponía a aplaudir de alegría cuando Max dijo, en mi vida he trabajado por tan poco dinero, tienes que estar de guasa, lo siento, discúlpame otra vez, tengo que hacer eructar a mi bruja, a estas alturas ya ha comido. Valerie regresó rápidamente junto al fuego y esperaba que Max se reuniera con ella. No hay nada que hacer, le dijo él. Solo llevan 20. Valerie siguió revolviendo lo que tenía en el fuego. Sabía la verdad, pero temía decirla, de modo que puso en práctica otro plan.
Nos estamos quedando sin cacao en polvo, esos 20 nos vendrían muy bien mañana, en casa del traficante. ¿Que ya no queda cacao en polvo?, preguntó Max, visiblemente afectado. El chocolate era una de sus golosinas favoritas, después de los caramelos para la tos. Quizás, si fuera una buena causa, podrías rebajarte a trabajar por 20 sugerencias de Valerie. Vete a averiguar para qué necesita el milagro. Seguro que me mentirán. Si tienes dudas, utiliza el combustible de los bramidos. Porque verás, no me gustaría nada tener remordimientos de conciencia si el milagro no fuera para gente buena. Eres una dama muy insistente, dijo Max, pero volvió a subir. Está bien, le dijo al tipo flacucho, ¿qué hay de especial en este tipo para que tenga que resucitarlo a él de entre los cientos de personas que me vienen a fastidiar cada día para rogarme que les haga un milagro? Te advierto que será mejor que valga la pena. Íñigo estuvo a punto de responderle, para que pueda decirme cómo matar al conde Rugen, pero no le pareció que fuese el tipo de cosa que, en opinión de un taumaturgo chiflado, fuera a contribuir a la mejoría general de la humanidad, de modo que le dijo, tiene una esposa y 15 hijos, no tienen nada para comer, si sigue siendo cadáver, ellos se morirán de hambre, de modo que hay, hijo, qué mentiroso eres, dijo Max, se dirigió a un rincón y sacó un enorme combustible. Se lo preguntaré a él, gruñó, subiendo el combustible hacia Bestley. Es un cadáver, no puede hablarle, recordado Íñigo. Nosotros tenemos nuestros métodos, fue todo lo que Max le contestó, e introdujo el enorme combustible por la garganta de Bestley y comenzó a bombardear. Verás, le explicó a Max mientras bombeaba, hay distintas clases de muertos. Están los más bien muertos, los muertos en su mayoría y los totalmente muertos. Este tipo que tenemos aquí solo está más bien muerto, lo cual significa que en su interior conserva una memoria, sigue teniendo trocitos de cerebro. Si se aplica una pequeña presión aquí y otro poco más allá, a veces se consiguen resultados. Bestley comenzó a hincharse ligeramente debido al bombeo al que le estaban sometiendo. ¿Qué haces?, preguntó Fetzik, que empezaba a mostrarse preocupado. No te preocupes, le estoy llenando los pulmones, te aseguro que no le duele nada. Dejó de bombardear el combustible al cabo de unos instantes, y luego comenzó a gritar en la oreja de Bestley, ¿qué es tan importante? ¿Qué hay aquí por lo que merezca la pena regresar? ¿Qué habrá aquí esperándote? Max volvió a llevar el fuelle a su rincón y luego cogió papel y lápiz. La respuesta tardará un rato en encontrar el camino de salida, de modo que podemos aprovechar para que me contestéis algunas preguntas. ¿En qué medida conocéis a este hombre? Íñigo no tenía muchas ganas de contestar a esa pregunta, puesto que habría resultado raro reconocer que de vivo lo habían visto en una sola ocasión, y para enfrentarse a un duelo a muerte. ¿A qué te refieres exactamente?, repuso. Pues, por ejemplo, dijo Max, ¿tenía cosquillas o no? Cosquillas, rugió Íñigo indignado. Cosquillas. Estamos hablando de una cuestión de vida o muerte, ¿y tú me hablas de cosquillas? A mí no me grites, rugió Max a su vez, y no te burles de mis métodos, las cosquillas resultan tremendamente útiles en los casos adecuados. En cierta ocasión tuve un cadáver en peor estado que este tipo, estaba muerto en su mayor parte, y yo venga a hacerle cosquillas, venga a hacerle cosquillas. Se las hice en los dedos de los pies y en los sobacos, y en las costillas, y con una pluma de pavo real, le hice cosquillas en el ombligo, y así estuve todo el día y toda la noche y al amanecer del día siguiente, fíjate bien lo que te digo, al amanecer del día siguiente el cadáver dijo, lo detesto. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que detestas? Y él me contestó, que me hagan cosquillas, recorrió todo el camino que nos separa de los muertos para volver y pedirte que pares. Entonces yo le dije, ¿quieres decir que esto que te hago ahora con la pluma de pavo real te molesta? Y él me contestó, no puedes llegar a hacerte una idea de cuánto me fastidia. Por supuesto que yo seguía haciéndole preguntas sobre las cosquillas, para que siguiera hablándome y contestándome, porque supongo que no será preciso que os diga que cuando logras que un cadáver se enrede en una conversación, la batalla ya está medio ganada. Beerdrum aterrado, Fetzik se aferró a Íñigo y los dos se dieron la vuelta como impelidos por un recurso y se quedaron mirando al hombre de negro, que regresó a estar callado. Ha dicho verdadero amor, gritó Íñigo. Ya lo has oído, quiere volver por el verdadero amor. Sin duda es un motivo que merece la pena. Hijo, no vengas a decirme a mí que es lo que merece la pena, el amor verdadero es lo mejor del mundo, después de los caramelos para la tos. Es de conocimiento público. Entonces, ¿lo salvarás?, preguntó Fetzik. Sin duda, lo salvaría, si hubiera dicho, verdadero amor, pero habéis oído mal, mientras que yo, como soy experto en combustibles de bramidos, os diré lo que cualquier experto en lengua se sentirá feliz de confirmar, es decir, que el sonido F es el que a un cadáver le resulta más difícil de dominar, por lo tanto sale como una V, y lo que tu amigo dijo fue, verdadero varol, queriendo referirse obviamente a un farol,
Por lo que resulta evidente que está metido en un asunto oscuro o en un juego de cartas y quiere ganar, y es más evidente aún que no constituye motivo suficiente para hacer un milagro. Lo siento, nunca cambio de parecer cuando decidió algo, adiós, y llevaos vuestro cadáver. Mentiroso, mentiroso. Chilló de repente una voz desde la puerta trampilla, ahora abierta. Max Milagro se volvió. Vete para abajo, bruja, le ordenó. No soy una bruja, soy tu esposa, dijo avanzando hacia él hecha una pequeña furia envejecida, y después de lo que ha hecho, dudo que desee seguir siéndolo. Max Milagros trató de calmarla, pero no había manera de convencerla. Ha dicho, verdadero amor, Max, incluso yo logré oírlo, verdadero amor, verdadero amor. No sigas, le pidió a Max, a lo que se añadió una súplica que provenía de alguna parte. Valerie se volvió hacia Íñigo y le comentó, te rechaza porque tiene miedo de estar acabado, de que los milagros hayan abandonado esos dedos que una vez fueron majestuosos. No es verdad, protestó Max. Tienes razón, convino Valerie, no es verdad, nunca fueron majestuosos, Max, nunca fuiste bueno. La curación por cosquillas, estabas presente, tú lo viste pura chiripa. Todos los ahogados que resucité. Casualidad, Valerie, llevamos 80 años casados, ¿cómo puedes hacerme esto? Porque el amor verdadero se está muriendo y tú no tienes la decencia de decir por qué no quieres ayudar, pues yo sí, y te diré más, el príncipe Humperdinck quiso bien en despedirte. No pronuncies ese nombre en mi choza, Valerie, prometiste que nunca pronunciarías ese nombre. Príncipe Humperdinck, príncipe Humperdinck, príncipe Humperdinck. Él sí que sabe reconocer los fraudes cuando los ve. Max echó a correr hacia la puerta trampilla tapándose las orejas con las manos. Este es el amor verdadero de su prometida, dijo entonces Íñigo. Si le devuelves la vida, él impedirá la boda del príncipe Humperdinck. Max se quitó las manos de las orejas. O sea que si este cadáver de aquí resucita, ¿el príncipe Humperdinck sufrirá? Humillaciones a granel, repuso Íñigo. Pues ese sí que es un motivo que vale la pena, dijo Max Milagros. Dame los 65, acepta el caso. Se arrodilló junto a Bestley y murmuró, ¿qué? Preguntó Valerie. Conocía aquel tono. Mientras perdíais el tiempo con tanta charla, ha pasado al estado de muerte total. Valerie le dio una serie de golpecitos a Bestley en distintas zonas. Se está aguantando, dijo. Tendrás que solucionarlo de alguna manera. Max le dio también unos cuantos golpecitos y le preguntó a Valerie, ¿te parece que el oráculo estará levantado? Valerie le echó un vistazo al reloj y repuso, no lo creo, ya es casi la 1. Además, ya no me fío tanto de ella. Ya lo sé, dijo Max asintiendo, pero habría sido bueno tener una idea alguna sobre si esto va a funcionar o no. Se restregó los ojos. Ah, qué cansado estoy, ojalá hubiera sabido que se me iba a presentar este trabajo, porque esta tarde habría echado una siesta. Se encogió de hombros. Ya no tiene remedio, lo hecho está. Tráeme la enciclopedia de hechizos y el apéndice de maleficios. Creí que lo sabías todo sobre este tipo de cosas, comentó Íñigo, era el quien comenzaba a mostrarse preocupado. He perdido práctica, me retiró hace 3 años, y con las recetas para la resurrección no se juega. Un pequeño ingrediente que falla, y todo te estalla en la cara. Aquí tienes el libro de maleficios y las gafas, dijo Valerie entre jadeos al subir por la escalera del sótano. Mientras Max comenzaba a pasar las hojas, ella se volvió hacia Íñigo y Fetzik, que andaban por ahí dando vueltas, y les dijo, ¿podéis ayudar? Lo que tú mandes, dijo Fetzik. Decidnos cualquier cosa que pueda ser útil. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer el milagro? Si logramos hacerlo cuando logremos hacerlo, la corrigió Max levantando la vista del libro de maleficios. Su voz sonaba ahora más fuerte. ¿Cuándo logremos hacerlo?, repitió Valerie, ¿cuánto tiempo ha de conservar su eficacia completa? ¿Qué es lo que vas a hacer exactamente? Pues es difícil de predecir, respondió Íñigo, porque lo primero que hemos de hacer es tomar el castillo por asalto, y nunca se puede estar seguro de cómo van a salir esas cosas. Una píldora de 1 hora bastará, dijo Valerie. Una de dos, o bien os sobrará tiempo o bien estaréis los dos muertos, ¿por qué no lo dejamos en 1 hora? Es que los 3 vamos a luchar, le aclaró Íñigo. Entonces, cuando hayamos tomado el castillo por asalto, debemos impedir que se celebre la boda, raptar a la princesa y huir, dejando en alguna parte un hueco para que pueda enfrentarme a duelo con el conde Rugen. Valerie quedó visiblemente sin energías. Abrumada, se dejó caer en una silla. Max le dijo a su marido, dándole unos golpecitos en el hombro, no hay nada que hacer. Dijo él levantando la vista del libro. Necesitan un cadáver que pueda luchar. Max cerró el libro de maleficios y dijo, no hay nada que hacer. Pero acabo de comprar un milagro, insistió Íñigo. Te he pagado 65. Fíjate en esto, le dijo Valerie aporreando el pecho de Bestley, nada. ¿Alguna vez has oído algo tan hueco?
A este hombre le han chupado la vida. Tardará meses en recuperar las fuerzas. Pero no disponemos de meses, ya es más de la 1, y la boda se celebrará esta tarde, a las 6. ¿Qué partes podrán funcionar correctamente en 17 horas? Bueno, dijo Max calculando. Sin duda alguna, la lengua, ciertamente el cerebro, y con suerte, quizás logre andar un poco si lo empuja con suavidad en la dirección adecuada. Íñigo lanzó una mirada desesperada a Fetzik. ¿Qué queréis que os digan? Necesitáis una fantasmagoría. Y jamás habríais podido conseguir una por 65, añadió Valeria a manera de consuelo. Aquí efectuó un pequeño recorte, quizás de unas 20 páginas. Básicamente, lo que sigue es una serie de escenas alternadas en las que se describe lo que ocurre en el castillo y en la casa del taumaturgo. El autor va de un sitio al otro, y cada vez que cambia de lugar da la hora, una especie de, quedaban 11 horas para las 6 de la tarde y, ese tipo de cosas. Morgenstern utiliza este recurso principalmente porque lo que de veras le interesa, como siempre, es satirizar a la monarquía y dejar bien claro lo tontos que estaban siguiendo todas aquellas antiguas tradiciones, como la de besar el anillo sagrado del tatarabuelo fulano, etc. En esta parte figura la primera escena de acción que he quitado, y os explicaré por qué. Íñigo y Fetzik deben llevar a cabo una cierta cantidad de proezas para conseguir los ingredientes necesarios para la píldora de la resurrección. Por ejemplo, Íñigo ha de encontrar un poco de rana en polvo, mientras que Fetzik va a buscar el barro del holocausto. Para hacerse con este último ingrediente, en primer lugar Fetzik debe adquirir una capa del holocausto para no morir quemado al recoger el barro, etc. En fin, que estoy convencido de que esto es más o menos lo mismo que cuando el mago de Oz envía a los amigos de Dorothy al castillo de la bruja malvada a buscar los zapatos de rubíes, es más o menos la misma atmósfera. No sé si me explico, ya a estas alturas en que el libro va alcanzando su punto álgido, no quería arriesgarme a que el lector dijera, vaya, es exactamente como en los libros de Oz. Pero aquí viene la sorpresa, la versión florinesa de Morgenstern vio la luz antes de que Baum escribiera El Mago de Oz, de modo que a pesar de que él fuera el creador, la cosa aparece justamente como si fuese al revés. Sería bonito que alguien, quizás un candidato a doctor en filosofía que anduviera por ahí suelto, hiciese algo por la reputación de Morgenstern, pues, os lo digo con toda sinceridad, si ser pasado por alto significa sufrir, el hombre ha sufrido mucho. El otro motivo por el que efectué este recorte es el siguiente: vosotros sabéis que la píldora de la resurrección tiene que funcionar. Porque no se pasa uno tanto rato con una pareja de locos como Max y Valerie para que la cosa termine en fracaso. Al menos un genio como Morgenstern no lo hubiera hecho. Una última cosa, Hiram, mi editor, tuvo la impresión de que la parte que habla de Max Milagros está teñida de unos acentos demasiado judíos, demasiado contemporáneos. En eso dejé que se saliera con la suya. Para mí este es un punto muy delicado. Citaré un solo ejemplo. En Butch Cassidy and the Sundance Kid hay una frase en la que Butch dice, yo tengo visión, y el resto del mundo usa bifocales. Uno de mis geniales productores comentó, hay que sacar esa frase, no permitiré que mi nombre salga en la película si dejan esa frase. Entonces le preguntó por qué, y el tipo me contestó, en aquella época no hablaban así, es anacronismo. Entonces recuerdo que le expliqué, Van Franklin usaba bifocales, Jacob era el bateador campeón de la Liga Americana cuando vivían estos tipos, mi madre vivía cuando vivían estos tipos y ella también usaba bifocales. Nos estrechamos la mano y acabamos siendo enemigos, pero la frase salió en la película. Esto viene por lo siguiente, si Max y Valerie parecen judíos, ¿por qué no deberían parecerlo? ¿O acaso creéis que un tipo llamado Simon Morgenstern era católico irlandés? Es gracioso, los padres de Morgenstern se llamaban Max y Valerie y su padre era médico. La vida imita al arte, el arte imita la vida, nunca sé bien cómo va la frase, es más o menos lo mismo que me ocurre con el clarete, nunca logro recordar si es Burdeos o Borgoña. Supongo que lo que realmente importa es que los dos saben bien, igual que Morgenstern, por lo tanto, retomaremos el hilo de la historia más tarde, 13 horas más tarde, para ser exacto, a las 4, 2 horas antes de la boda. ¿Quieres decir que eso es todo?, inquirió Íñigo, asombrado. Es todo lo que repuso Max, asintiendo orgulloso. Desde sus épocas gloriosas que no trasnochaba tanto, y se sentía estupendamente. Valerie no cabía en sí de orgullo. Hermoso, dijo. Se volvió hacia Íñigo y le comentó, pareces muy decepcionado, ¿qué aspecto creías que iba a tener la píldora de la resurrección? Pues no pensaba que se pareciera a un terrón de arcilla del tamaño de una pelota de golf, repuso Íñigo. Soy yo otra vez. Es el último inciso de este capítulo, esto tampoco es un anacronismo, hace 7 siglos, en Escocia, había pelotas de golf, es más, no olvidéis que Íñigo había estudiado con Macpherson, el escocés. De hecho, todo lo que escribió Morgenstern es históricamente exacto, lee cualquier libro decente sobre la historia de Florín.
Normalmente, en el último momento las recubro con una capa de chocolate, les da mucho mejor aspecto, dijo Valerie. Han de ser las 4, dijo entonces Max. Será mejor que prepare el chocolate, para que le dé tiempo a aguantar. Valerie se llevó consigo el terrón y se dispuso a bajar la escalera hacia la cocina. Nunca he hecho un trabajo mejor, sonríe. ¿Funcionará sin dificultades?, preguntó Íñigo. Max ascendiendo con mucha convicción. Pero no irritante. Había algo que le daba vueltas en la cabeza, nunca se olvidaba de nada, al menos no de las cosas importantes, y de esta tampoco se olvidó. Pero la cuestión fue que no se acordó a tiempo. A las 5 menos cuarto, el príncipe Humperdinck requirió la presencia de Yejin en sus aposentos. Yejin acudió de inmediato, aunque temía lo que iba a ocurrir. De hecho, Yejin ya había redactado su carta de renuncia, y la llevaba en un sobre en el bolsillo. Alteza, comenzó a decir Yejin. Quiero un informe, exigió el príncipe Humperdinck. Iba brillantemente vestido de blanco, su traje de bodas. Seguía pareciéndose a un enorme barril, pero más reluciente. Todos vuestros deseos han sido cumplidos, Alteza. Yo he encargado personalmente de cada detalle. Yejin estaba muy cansado, y hacía rato que tenía los nervios destrozados. Explícate, le ordenó al príncipe. Faltaban 75 minutos para que asesinara a una mujer por primera vez en su vida, y se preguntó si sería capaz de rodearle el cuello con las manos antes de que comenzara a gritar. Se había pasado toda la tarde practicando con salchichas gigantes y dominaba bastante bien los movimientos, pero había que admitir que las salchichas gigantes no eran cuellos y que ni aun deseándolo fervientemente podrían convertirse en cuentos. Todas las entradas al castillo han sido cerradas esta misma mañana, excepto la puerta principal. Esa es ahora la única manera de entrar y de salir. Cambió la cerradura del portal principal. La nueva cerradura solo tiene una llave que llevo conmigo a todas partes. Cuando estoy fuera con los 100 hombres, la llave está en la parte exterior de la cerradura y nadie puede abandonar el castillo desde dentro. Cuando estoy contigo, como ocurre ahora, la llave está en la parte interior de la cerradura, y nadie puede entrar desde fuera. Sígueme, le ordenó al príncipe, dirigiéndose al amplio ventanal de sus aposentos. Señaló hacia afuera. Debajo del ventanal había un hermoso jardín. Más allá, se encontraban los establecimientos privados del príncipe. Más allá aún, se erguía el muro exterior del castillo. Por ahí entrarán ellos, dijeron. Escalando el muro, a través de mis establos, atravesarán el jardín, llegarán a mi ventanal, estrangularán a la reina y saldrán por el mismo sitio por donde entraron sin que nos enteremos. Ellos, inquirió Yejin, aunque ya conocía la respuesta. Los guilderianos, está claro. Pero el muro que sugiere es el más alto de todos los que rodean el castillo de Florín. Tiene 15 metros de altura. En ese punto, es el sitio menos probable de ataque. Intentó desesperadamente no perder el control. Razón de más para que escojan este lugar. Además, el mundo entero sabe que los guilderianos son unos escaladores insuperables. Yejin jamás había oído ningún comentario al respecto. Siempre había creído que el título de escaleras mecánicas insuperables correspondía a los suizos. Alteza, dijo, en un último intento. Ninguno, ni uno solo de mis espías, me ha informado aún de que existe una sola conspiración contra la princesa. Una autoridad incuestionable me ha hecho saber que se producirá un intento de estrangular a la princesa esta misma noche. En ese caso, dijo Yejin, hincándose sobre una rodilla y tendiéndole el sobre, debo renunciar. Era una decisión difícil. Los Yejin se habían encargado de hacer cumplir la ley durante generaciones y se tomaron su trabajo mucho más que en serio. No estoy cumpliendo bien con mi trabajo, señor, os ruego que me perdonéis y que me creáis cuando os digo que mis fallos han sido producto del cuerpo y de la mente, pero no del corazón. El príncipe Humperdinck se encontró, de repente, en un genuino apuro, porque una vez concluida la guerra, necesitaba que alguien se quedase en Guilde como gobernante, y dado que él no podía estar en 2 sitios a la vez, y en vista de que los únicos hombres en los que confiaba eran Yejin y el conde, el primero era el más indicado para el cargo, pues el conde jamás iba a aceptar el trabajo, obsesionado como estaba en aquellos días por terminar con su estúpido detonador del dolor. No acepto tu renuncia porque estás cumpliendo bien con tu trabajo, y no existe ninguna conspiración, sino que yo mismo asesinaré a la reina esta misma noche, y tú gobernarás Guilde en mi nombre cuando acabe la guerra. Y ahora ponte de pie. Gritando no sabía qué decir. Gracias, le parecía demasiado inadecuado, pero fue todo lo que se le ocurrió. Cuando se haya celebrado la boda, la enviaré aquí para que se prepare. Entre tanto, con unas botas que consiguió, dejaré unas huellas que van desde el muro a la alcoba y de vuelta de la alcoba al muro. Como tú eres el encargado de hacer cumplir la ley, espero que no tardes mucho en verificar mis temores de que las huellas solo pudieron ser hechas por las botas de soldados guilderianos.
Una vez aclarado ese punto, será preciso efectuar una o dos proclamas reales. Mi padre puede abdicar por no ser apto para la batalla, y muy pronto, tú, mi querido Yejin, vivirás en el castillo de Gilde. Yejin reconoció un discurso de despedida con solo oírlo. Me marcho sin más sentimiento en mi corazón que el de serviros. Gracias, dijo Humperdinck, satisfecho, porque, al fin y al cabo, la lealtad era una cosa que no se compraba. Con esos ánimos, cuando estaba junto a la puerta le dijo a Yejin, por cierto, si ves al albino, dile que puede presenciar mi boda desde el fondo de la iglesia, que no hay ningún problema. A vuestras órdenes, Majestad, dijo Yejin, y luego añadió, pero no sé dónde está mi primo, hace menos de una hora fui a buscarlo y no lo encontré por ninguna parte. El príncipe comprendió la importancia de una noticia en cuanto la oía, no en vano era el más grande cazador del mundo, además, si algo podía decirse del albino era que siempre se lo podía encontrar. Dios mío, no supondrás que realmente existe una conspiración, ¿verdad? El momento es perfecto, el país está de fiesta, si Gilde se dispusiera a cumplir 500 años, sé que yo los atacaría. Me marcho a toda prisa al portal y lucharé hasta la muerte si es preciso, dijo Yejin. Eres un buen hombre, le gritó al príncipe cuando Yejin se marchaba. Si se producía un ataque, sería en el momento más ajetreado, durante la boda, de manera que podría adelantarla. Las cosas de palacio iban despacio, sin embargo, él tenía autoridad. El horario de las 6 de la tarde quedó descartado. Se casaría, a más tardar, antes de las 5:30. A las 5, Max y Valerie estaban en el sótano bebiendo café. Será mejor que te vayas directo a la cama, dijo Valerie, pareces muy preocupada. No puedes pasarte toda la noche en vela como si fueras un mocoso. No estoy cansado, dijo Max. Pero en lo otro sí que tienes razón. Cuéntaselo a mamá, le pidió a Valerie, se acercó a él y le acarició la calva. Es que he estado grabando cosas sobre la píldora. Es una píldora preciosa, cariño. Puedes sentirte orgulloso. Creo que la he pifiado en las cantidades. ¿No querían una hora? Cuando dupliqué las cantidades indicadas en la receta, creo que me quedó corto. Dudo que funcione durante más de 40 minutos. Valerie se le sentó en las rodillas. Seamos sinceros el uno con la otra, está claro que eres un genio, pero hasta los genios pierden práctica. Estuviste 3 años sin trabajar. 40 minutos serán más que suficientes. Supongo que tienes razón. De todos modos, ¿qué podemos hacer? Lo hecho está. Con todas las presiones a las que ha estado sometido, si llega a funcionar, será un milagro. Max tuvo que darle la razón. Una fantasmagoría, dijo, moviendo la cabeza afirmativamente. El hombre de negro estaba casi tieso del todo cuando Fetzik llegó al muro. Faltaba muy poco para las 5 y Fetzik había cargado con el cadáver durante todo el trayecto desde la casa de Max Milagros, yendo de callejuela en callejuela, de callejón en callejón. Aquella era una de las cosas más difíciles que había hecho nunca, aunque no agotadora. Ni siquiera jadeaba. Pero si la pastilla no era nada más que lo que parecía, una porción de chocolate, entonces él, Fetzik, se pasaría el resto de su vida teniendo pesadillas en las que los cuerpos se pondrían tiesos entre sus manos. Cuando por fin se encontró en la sombra del muro, le preguntó a Íñigo. ¿Y ahora qué? Hemos de comprobar si sigue siendo seguro. Quizás nos hayan tendido una trampa. Era la misma parte del muro que conducía hacia el zoo, ubicado en el extremo más alejado de los terrenos del castillo. Pero si habían descubierto el cuerpo del albino, cualquiera sabía que podía esperarles. ¿Subo yo entonces? Preguntó Fetzik. Subiremos los dos, contestó Íñigo. Apóyalo contra el muro y ayúdame. Fetzik inclinó al hombre de negro para que no corriera el peligro de caer y esperaba a que Íñigo subiera sobre sus hombros. Entonces comenzó a escalar. La más mínima hendidura del muro le bastaba para meter los dedos, la imperfección más ínfima era todo lo que necesitaba. Escaló rápidamente, pues ya estaba familiarizado con el muro, y al cabo de un momento, Íñigo logró sujetarse de la parte superior y decirle, todo en orden, vuelve a bajar. Y Fetzik volvió junto al hombre de negro y esperó. Íñigo se arrastró por lo alto del muro en medio de un silencio mortal. A lo lejos, vio la entrada del castillo y los soldados armados que la flanqueaban. Más cerca se encontró el zoológico. Y un poco más allá, entre los frondosos matorrales, en el extremo más alejado del muro, logró distinguir el cuerpo inerte del albino. Todo seguía igual. Estaban seguros, al menos por el momento. Le hizo una señal a Fetzik y este sujetó al hombre de negro entre las piernas, en silencio, comenzó a escalar valiéndose de sus brazos. Cuando se reunió todos en lo alto del muro, Íñigo tendió al muerto y a toda prisa se dirigió al sitio desde donde se podía ver bien la entrada principal.
El sendero que iba desde el muro exterior al portal principal del castillo se inclinaba ligeramente hacia abajo, no era una pendiente demasiado pronunciada, pero era uniforme. Debía de haber por lo menos Íñigo los contó rápidamente, unos 100 hombres aprestados. Y calculó que serían las 5:05, quizás las 5:10. Faltaban 50 minutos para la boda, Íñigo se dio la vuelta y regresó junto a Fetzik. Creo que deberíamos darle la píldora, le dijo. Deben faltar unos 45 minutos para la ceremonia. Eso significa que apenas le sobrará un cuarto de hora para huir, calculó Fetzik. Creo que deberíamos esperar por lo menos hasta las 5:30. Media hora antes, media hora después. No, dijo Íñigo. Impediremos la boda antes de que tenga lugar, es la mejor manera, al menos en mi opinión. Para cogerles desprevenidos debemos atacar en la conmoción que precede al acontecimiento. Fetzik se quedó sin argumentos. De todos modos, prosiguió Íñigo, ignoramos cuánto se tarda en tragar algo así. Yo sería incapaz de tragármela. Estoy seguro. Tendremos que obligarlo, dijo Íñigo desenvolviendo el terrón color chocolate. Como a una oca. Le pondremos las manos alrededor del cuello, la haremos bajar y que sea lo que Dios quiera. Estoy de acuerdo contigo, Íñigo, dijo Fetzik. Dime qué debo hacer. Creo que será mejor que lo sentemos, ¿no te parece? A mí me resulta más fácil tragar cuando estoy sentado que cuando estoy acostado. Nos va a costar trabajo, dijo Fetzik. Ya está completamente frío. Me parece que no se doblará así como así. Puedes obligarlo a sugerirle a Íñigo. Siempre he tenido confianza en ti, Fetzik. Gracias, repuso Fetzik. Pero, por favor, nunca me dejes solo. Colocó el cadáver entre los dos, e intentó que se doblara por la mitad, pero el hombre de negro estaba tan tieso que Fetzik tuvo que sudar la gota gorda para ponerlo en ángulo recto. ¿Cuánto crees que debemos esperar para saber si el milagro ha funcionado o no? Sé tanto como tú, respondió Íñigo. Ábrele la boca lo más que puedas e inclínale la cabeza un poco hacia atrás, se la meteremos y veremos qué pasa. Fetzik estuvo maniobrando un rato con la boca del hombre de negro, disponiéndola tal como Íñigo le había dicho, logró poner bien el cuello al primer intento, Íñigo se arrodilló, se inclinó sobre la cavidad y echó la píldora dentro, cuando la píldora rozó la garganta, oyó decir, no pudisteis derrotarme solos, mal paridos, pues bien, os he derrotado a cada uno por separado y os derrotaré a los dos juntos. ¿Estás vivo?, exclamó Fetzik. El hombre de negro permaneció sentado e inmóvil, y como el muñeco de un ventrílocuo, solo movía la boca. Es tal vez la observación más infantil y obvia que jamás he oído en mi vida, pero de un estrangulador no se puede esperar otra cosa. ¿Por qué no puedo mover los brazos? Has estado muerto, le explicó Íñigo. Y no te estamos estrangulando, añadió Fetzik, solo queríamos que te tragaras la píldora. La píldora de la resurrección, le aclaró Íñigo. Se la compré a Max Milagros, y su efecto dura 60 minutos. ¿Qué pasa al cabo de los 60 minutos? ¿Vuelvo a morirme?, preguntó Bestley. No eran 60 minutos, eso era lo que ellos creían. En realidad eran 40, y ya habían perdido uno hablando, de modo que les quedaban 39. No lo sabemos. Probablemente te caigas redondo y necesites cuidados durante un año, o lo que tardes en recuperar las fuerzas. Ojalá recordara cómo era lo de estar muerto, dijo el hombre de negro. Para poder apuntarlo. Me haría rico con un libro así. Tampoco puedo mover las piernas. Todo se andará. Es lógico que no puedas moverlas. Max dijo que la lengua y el cerebro eran cosas seguras y que probablemente serían capaces de moverse, pero despacio. Lo último que recuerdo es que me moría. ¿Qué hago entonces aquí, en lo alto de este muro? ¿Somos enemigos? ¿Tenéis nombre? Soy el temible pirata Roberts, pero podéis llamarme Bestley. Fetzik. Íñigo Montoya, de España. Deja que te explique lo que ha ocurrido. Se interrumpió y meneó la cabeza. Luego prosiguió, no. Son demasiadas cosas, nos llevaría demasiado tiempo, o sea que permíteme que te lo resuma, la boda es a las 6, lo que nos deja un margen de un poco más de media hora para entrar, raptar a la chica y salir, pero antes tengo que matar al conde Rugen. ¿Qué tenemos en contra? En el castillo solo hay una entrada habilitada y está vigilada por unos 100 hombres. Murmuró Bestley, no tan desanimado como habría estado de costumbre, porque en ese mismo momento comenzó a mover los dedos de los pies. ¿Y a nuestro favor? Tu cerebro, la fuerza de Fetzik y mi acero. Bestley dejó de mover los dedos de los pies. ¿Eso es todo? ¿Nada más? Íñigo intentó explicárselo. Hemos estado sometidos a una carrera contrarreloj desde el principio. Ayer por la mañana, por ejemplo, yo no era más que un borracho perdido y Fetzik trabajaba para la brigada brutal.
Es imposible, gritó Bestley. Soy Íñigo Montoya y no acepto la derrota, ya se te ocurrirá algo. Tengo plena confianza en ti. Se casará con un perdín y yo no podré hacer nada, dijo Bestley, cegado por la desesperación. Tendedme otra vez y dejadme solo. Te das por vencido muy fácilmente. Nosotros hemos luchado contra monstruos para llegar hasta ti, lo hemos arriesgado todo porque tú tienes la sagacidad necesaria para resolver los problemas. Tengo la confianza plena y absoluta de que tú quiero morirme, susurró a Bestley, y cerró los ojos. Si tuviera un mes para planificar el ataque, quizás podría ocurrírseme algo, pero esto la cabeza se le bamboleó de un lado al otro. Lo siento. Déjame. Acabas de mover la cabeza, comentó Fetzik, haciendo lo imposible por parecer alegre. ¿Te levanta eso la moral? ¿Mi cerebro, tu fuerza y su acero contra 100 hombres? ¿Y crees que un ligero movimiento de cabeza debería hacerme feliz? ¿Por qué no me dejasteis con la muerte? Esto es peor. Yo aquí tendido, impotente, mientras mi verdadero amor se casa con mi asesino. Sé que en cuanto superes tus arrebatos emocionales, encontrarás una A. Si al menos tuviésemos una carretilla, algo se podría hacer, comentar a Bestley. ¿Dónde pusimos la carretilla del albino?, preguntó Íñigo. Junto al albino, creo, replicó Fetzik. Quizás logremos conseguir una, dijo Íñigo. ¿Y por qué no la mencionaste entre las cosas a nuestro favor?, inquirió Bestley sentándose y mirando las tropas apiñadas en la distancia. Acabas de sentarte, dijo Fetzik, e insistió en parecer alegre. Bestley continuó observando las tropas y la pendiente que conducía hacia ellas. Meneó la cabeza, y luego dijo, que no daría yo por una capa del holocausto. En eso no podemos ayudarte, le dijo Íñigo. ¿Creéis que servirá esta?, preguntó Fetzik sacando su capa del holocausto. ¿De dónde?, comenzó a preguntar Íñigo. Cuando tú buscabas la rana en polvo, respondió Fetzik. Es que me caía tan bien que la escondí para quedármela. Bestley se puso en pie. Está bien. Luego necesitaré una espada. ¿Para qué?, preguntó Íñigo. Si apenas podrías empuñarla. Es cierto que convino a Bestley. Pero eso no es de conocimiento público. Escuchadme bien, cuando estemos dentro, quizás tengamos problemas. Y tanto que tendremos problemas, lo interrumpió Íñigo. ¿Cómo impidemos la boda? Y cuando la hayamos impedido, ¿cómo nos encontramos al conde? Y cuando lo haya hecho, ¿dónde volveré a encontrarte? Y cuando estemos juntos, ¿cómo huiremos? Y cuando hayamos huido, no lo fastidies con tantas preguntas, le ordenó Fetzik. Tómatelo con más calma, el pobre ha estado muerto. Sí, es verdad, lo siento, se excusó Íñigo. El hombre de negro comenzó a moverse muy despacio en lo alto del muro. Él solo. Fetzik e Íñigo lo siguieron en la oscuridad, en dirección a la carretilla. Del aire se desprendía un cierto entusiasmo, era un hecho innegable. Buttercup, por su parte, no sentía ningún entusiasmo. En realidad, no recordaba haber experimentado una sensación de calma tan maravillosa. Su Bestley vendría a buscarla, ese era su mundo. Desde el momento en que el príncipe la había llevado a rastras a su alcoba, se había pasado las siguientes horas pensando en la manera de hacer feliz a Bestley. Era imposible que no pudiera impedir la boda. Ese era el único pensamiento que lograba sobrevivir el recorrido de su mente consciente. De manera que al enterarse de que la boda sería adelantada, no se mostró en absoluto molesta. Bestley siempre estaba preparado para cualquier contingencia, y si podía rescatarla a las 6, tampoco le costaría demasiado esfuerzo hacerlo felizmente a las 5:30. En realidad, el príncipe Humperdinck logró organizarlo todo mucho más deprisa de lo que había esperado. Eran las 5:23 cuando él y su futura esposa se encontraron arrodillados ante el archideán de Florín. Eran las 5:24 cuando el archideán comenzó a hablar. Y las 5:25 cuando comenzaron los gritos justo delante del portal principal. Buttercup se limitó a esbozar una leve sonrisa. Aquí viene mi Bestley, fue todo lo que pensó. En realidad, no era su Bestley el causante de la conmoción. Bestley hacía lo imposible para bajar solo, sin doblarse, la pendiente que conducía al portal principal. Delante de él, Íñigo luchaba con la pesada carretilla. El motivo de tanto peso era que Fetzik iba montado en ella, con los brazos abiertos y los ojos llameantes, mientras con voz potente y llena de ira exclamaba una y otra vez, «Soy el temible pirata Roberts y no habrá supervivientes». Su voz reverberaba más y más a medida que su rabia iba en aumento. Su figura imponente, que en total mediría cerca de los 3 metros, se deslizaba en la oscuridad acompañada de una voz acorde con tamaña monumentalidad. Pero ese tampoco era el motivo de tanto griterío. Desde su puesto junto al portal, Yejin se mostró razonablemente molesto al ver al gigante rugiente deslizarse hacia ellos en la oscuridad.
No era que dudase de que sus 100 hombres serían capaces de despachar al gigante, lo que realmente le molestaba era que el gigante también se daría cuenta de eso, y como era lógico, en la oscuridad de ahí fuera, tenía que haber un buen número de ayudantes gigantes. Otros piratas, lo que fuera. ¿Quién podía precisarlo? No obstante, sus hombres se mantuvieron unidos de un modo notable. Solo cuando el gigante se encontró en la mitad de la pendiente comenzó a arder alegremente y continuó viaje exclamando de una manera que resultaba de una sinceridad letal: no habrá supervivientes. No habrá supervivientes. Fue verlo arder y avanzar alegremente lo que provocó el griterío de la brigada brutal. Y cuando el griterío comenzó, vaya, a todo el mundo le entró el pánico y echó a correr. Cuando el pánico estaba ya en marcha, Yejin se dio cuenta de que casi no le quedaba ninguna posibilidad de recuperar con rapidez el control de las cosas. Además, el gigante se encontraba terriblemente cerca, y el rugido de «no habrá supervivientes» dificultaba muchísimo todo tipo de reflexión sólida. Pero, por suerte, tuvo el buen tino de coger la única llave del castillo y de ocultarla en su persona. También por suerte, Bestley tuvo el buen tino de prever tal comportamiento. «Entregadme la llave», le ordenó Bestley a Yejin, una vez que Íñigo con su espada presionó firmemente la nuez de Adán de Yejin. «No tengo ninguna llave», repuso Yejin. «Lo jurado sobre la tumba de mis padres, que el alma de mi madre arda eternamente en el infierno sin miento». «Arráncale los brazos», le ordenó Bestley a Fetzik, quien ya comenzaba a quedarse un poco porque el uso de la capa del holocausto tenía un límite, quería quitársela, pero antes de hacerlo, tendió las manos hacia los brazos de Yejin. «¿Os refieres a esta llave?», preguntó Yejin, y la dejó caer. Una vez que Íñigo hubo apartado su espada, le permitieron huir. «Abre el portal», le ordenó a Bestley a Fetzik. «Estoy muy acalorado», dijo Fetzik. «Por favor, ¿puedo quitarme antes de esta cosa?». Al ver que Bestley asentía, se arrancó la capa llameante y la dejó tirada en el suelo, después descorrió el cerrojo del portal y abrió la puerta lo preciso para que los tres pudieran pasar. «Vuelve a cerrar y guarda la llave», Fetzik le ordenó a Bestley. «Ya han de ser más de las 5:30, nos queda media hora para impedir la boda». «¿Qué hacemos cuando hayamos ganado?», preguntó Fetzik mientras le daba vueltas a la llave y obligaba al enorme cerrojo a cerrarse. «¿Dónde nos encontramos?». «Soy de esa clase de personas que necesitan instrucciones». Antes de que Bestley pudiera contestarle, Íñigo lanzó un alarido y desenvainó la espada. El conde Rugen y 4 guardias de palacio se doblaron en aquel momento una esquina y corrieron hacia ellos. Eran las 6:26. La boda no concluyó hasta las 6:29, y Humperdinck tuvo que emplear toda su capacidad de persuasión para lograrlo. Cuando el griterío que provenía del portal principal superó todos los límites de la etiqueta, el príncipe interrumpió al archideán y empleado el más amable de sus tonos le dijo: «Santidad, mi amada ha vencido mi capacidad para la espera, os ruego que paséis al final de la ceremonia». Eran entonces las 5:27. Humperdinck y Buttercup dijeron el archideán: «Soy muy viejo y mis ideas sobre el matrimonio son escasas, pero siento que debo transmitirlas en el día más feliz de todos». El archideán estaba sordo como una tapia, su capacidad auditiva se había visto seriamente mermada desde que tenía unos 85 años. En los últimos tiempos, el único cambio que se había producido era un empeoramiento general de su estado. Humperdinck y Buttercup había dicho: «matrimonio». Y a menos que se tuviesen seriamente en cuenta su título y sus logros de antaño, resultaba muy difícil tomárselo en serio. «El matrimonio», comenzó a decir el archideán. «Santidad, vuelvo a interrumpiros en nombre del amor. Os ruego que paséis lo más pronto posible al final. El matrimonio es un sueño dentro de un sueño». Buttercup apenas prestaba atención a los acontecimientos. Bestley debía de estar recorriendo velozmente los pasillos. Siempre corría de un modo tan hermoso. Incluso cuando estaban en la granja, mucho antes de que ella descubriera lo que había en su corazón, era un placer observar cómo corría. El conde Rugen era la única otra persona que había en el templo, y la conmoción del portal lo tenía en ascuas. Ante la puerta había apostado a sus 4 mejores espadachines, de manera que nadie podría entrar en la diminuta capilla, pero, no obstante, donde debería haber estado la brigada brutal había un montón de gente gritando. Los 4 guardias eran los únicos que quedaban dentro del castillo, porque al príncipe no le hacían falta espectadores que presenciaran los acontecimientos que no tardarían en producirse. Si el idiota del clérigo pudiera darse prisa, ya eran las 5:29. El sueño de Amod envuelto dentro de un sueño mayor de vida eterna. La eternidad es nuestra amiga, recordadlo, y os acompañará para siempre. Eran las 5:30 cuando el príncipe se puso en pie, se acercó al archideán y con toda firmeza le gritó: «Marido y mujer. Marido y mujer. Decídelo». «Es que aún no he llegado a esa parte», repuso el archideán.
Acabáis de llegar, le espetó el príncipe. Ahora mismo. Buttercup se imaginaba a Beastly doblando la última esquina. Afuera esperaban 4 guardias. A 10 segundos por guardia, comenzó a calcular, pero se detuvo, porque los números siempre habían sido sus enemigos. Se miró las manos. Oh, espero que me siga encontrando bonita, pensada, porque esas pesadillas me han desgastado mucho. Marido y mujer, os declaró marido y mujer, dijo el archideán. Gracias, santidad, le dijo el príncipe volviéndose hacia Rugen. Poned fin a ese tumulto, le ordenó, y antes de acabar de proferir la orden, el conde corría ya hacia la puerta de la capilla. Eran las 6 menos 29 minutos. El conde y los guardias tardaron 3 minutos completos en llegar al portal, y cuando lo hicieron, el conde no podía creerlo, él mismo había visto cómo mataban a Beastly y ahí estaba Beastly. Acompañado de un gigante y de un tipo aceitunado con unas extrañas cicatrices. Hubo algo en aquellas cicatrices gemelas que le penetró en lo más hondo de la memoria, pero no era aquel un momento para reminiscencias. Matadlos, le ordenó a los espadachines, pero dejad al de tamaño mediano hasta que yo os lo diga. Y los 4 guardias desenvainaron sus espadas, pero demasiado tarde y con excesiva lentitud, porque cuando Fetzik se puso delante de Beastly, Íñigo atacó, la gran hoja se movió, cegadora, y el 4.º guardia moría antes de que al primero le hubiera dado tiempo a tocar el suelo. Jadeante, Íñigo quedó inmóvil durante un momento. Luego se dio media vuelta en dirección del conde Rugen y efectuó una reverencia rápida y ostentosa. Hola, dijo. Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre. Disponte a morir. Por su parte, el conde hizo algo verdaderamente asombroso e inesperado, se dio la vuelta y echó a correr. Eran las 6 menos 23 minutos. El rey Lotarón y la reina Bella llegaron a la capilla donde se celebraría la boda, justo un tiempo para ver cómo el conde Rugen se lanzaba corredor abajo al frente de los 4 guardias. Hemos llegado demasiado temprano, inquirió la reina Bella al entrar en la capilla y encontrarse con Buttercup, Humperdinck y el archideán. Están ocurriendo muchas cosas, dijo el príncipe. A su debido tiempo todo quedará incomparablemente claro. Pero me temo que existe la gran probabilidad de que, en este mismo instante, los guilderianos estén atacando. Necesito estar a solas en el jardín para trazar los planos de la batalla. ¿Podría convenceros para que escoltarais personalmente a Buttercup hasta mi alcoba? Naturalmente, su petición fue atendida. El príncipe se marchó a toda prisa, y después de un breve alto para abrir un armario y sacar varios pares de botas que habían pertenecido a soldados guilderianos, salió del palacio. Buttercup, por su parte, caminó lenta y sosegadamente entre los ancianos reyes. No tenía ninguna necesidad de preocuparse, y menos cuando Beastly estaba allí para impedir su boda y llevársela para siempre. Pero la realidad de su situación no ejerció su efecto genuino hasta que hubo recorrido la mitad del camino que la separaba de la alcoba de Humperdinck. Beastly no había aparecido. Su dulce Beastly. No le había parecido adecuado ir a buscarla. Lanzó un tremendo suspiro. No tanto de tristeza como de despedida. Una vez en la alcoba de Humperdinck, todo habría terminado. El príncipe poseía una espléndida colección de espadas y cuchillos. Hasta aquel momento jamás había considerado seriamente la posibilidad de suicidarse. Claro que había pensado en ello, toda muchacha lo hace de vez en cuando. Pero nunca en serio. Se descubrirá al comprobar que iba a resultarle la cosa más sencilla del mundo. Llegó a la alcoba del príncipe, dio las buenas noches a la familia real, y se dirigió directamente hacia la pared donde estaban expuestas las armas. Eran las 6 menos 14 minutos. A las 6 menos 22 minutos, Íñigo se había quedado tan anonadado por la cobardía del conde que por un momento se quedó ahí de pie. Luego salió en su persecución, claro está, él era más veloz, pero el conde traspuso el umbral, dio un portazo y cerró con llave, e Íñigo no logró derribar la puerta. Fetzik gritó, desesperado. Fetzik, derríbala. Pero Fetzik estaba con Beastly. Ese era su cometido, quedarse a proteger a Beastly, y aunque desde donde se encontraba Íñigo lograba verlos, Fetzik no podía hacer nada, Beastly ya había comenzado a andar. Lentamente. Débilmente. Pero estaba caminando por su propio pie. Carga contra ella, le respondía Fetzik. Golpea fuerte con el hombro. Cederá. Íñigo cargó contra la puerta. Golpeó y golpeó con el hombro, pero él era delgado, y la puerta no. Se me escapó, le dijo Íñigo. Pero Beastly está indefenso y recuerda a Fetzik. Fetzik, te necesito, gritó Íñigo. Solo tardaré un minuto, dijo Fetzik, porque había ciertas cosas que uno debía hacer fuera como fuese, y cuando un amigo necesitaba ayuda, había que ayudarle. Beastly avanzó y siguió andando, lentamente, débilmente, pero seguía siendo capaz de moverse. Date prisa, le urgió Íñigo.
Fezzik se dio prisa. Se apoyó contra la puerta cerrada y con todas sus fuerzas cargó contra ella. La puerta no pasó. Por favor, le urgió Íñigo. Ya la abriré, le prometió Fezzik. Retrocedió unos cuantos pasos, cogió carrerilla y se abalanzó contra la madera. La puerta se abrió un poco. Solo un poco. Pero no bastaba. Fezzik se alejó mucho más. Con un rugido, atravesó el corredor y cuando se encontró cerca de la puerta, se levantó por los aires y la puerta quedó reducida a un cúmulo de astillas. Gracias, muchas gracias, le dijo Íñigo cuando ya había traspuesto el umbral. ¿Qué hago ahora?, gritó Fezzik. Regresa junto a Bestley, respondió Íñigo atravesando a toda velocidad una serie de habitaciones. Estúpido, recriminó Fezzik. Se dio la vuelta y volvió junto a Bestley. Pero este ya no estaba allí. Fezzik notó que el pánico comenzaba a crecer dentro de él. Había media docena de pasillos. ¿Cuál, repitió Fezzik intentando deducirlo, trataba de hacer algo bien por primera vez en su vida. Conociéndote como te conozco, elegirás el que no es, conclusión en voz alta, enfiló entonces hacia un pasillo y avanzó tan deprisa como pudo. Eligió el que no era. Ahora Bestley estaba solo. Íñigo iba recuperando terreno. En la estancia contigua alcanzaba a ver un atisbo del noble en fuga, y cuando llegaba allí, el conde se las arreglaba para pasar al cuarto siguiente. Pero, poco a poco, Íñigo iba sacándole ventaja. A las 6:20, sintió la plena confianza de que después de una persecución de 25 años, al fin podría vengarse. Buttercup tuvo la certeza de que a las 6:12 estaría muerta. Todavía faltaba un minuto para esa hora, y ella se encontró con la mirada fija en los cuchillos del príncipe. El más letal parecía ser el más gastado, la daga florinesa. Remataba en punta, entraba fácilmente y adoptaba una forma triangular junto al mango. Para sangrar más deprisa, se decía. Las había en varios tamaños, y la del príncipe parecía la más larga, a la altura del mango era gruesa como la muñeca de un hombre. La cogió y se la posó en el pecho. En este mundo siempre son demasiado escasos los pechos perfectos, deja los tuyos en paz, oyó decir. Ahí estaba Bestley, tendido en la cama. Eran las 6:12 y Buttercup supo que jamás iba a morir. Por su parte, Bestley suponía que le quedaban hasta las 6:15 para seguir en pie. Evidentemente, así habría sido si hubiera contado con una hora, pero la cuestión era que no disponía de una hora, sino de 40 minutos. Hasta las 6:05. 7 minutos más. Pero, como ya se ha dicho, él no tenía manera de saberlo. E Íñigo no tenía manera de saber que el conde Rugen llevaba una daga florinesa. Ni que era un experto en su manejo, Íñigo tardó hasta las 6:19 para abordar al conde. En una sala de billares. Hola, se disponía a decir. Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, disponte a morir. Pero en realidad logró pronunciar solo unas cuantas palabras, hola, me llamo Íñi. Y entonces la daga le efectuó una redistribución de las tripas. La fuerza del impacto lo hizo retroceder hasta una pared. El chorro de sangre que fluyó lo debilitó tan deprisa que no logró tenerse en pie. Domingo, susurró, ya a las 6:18 se encontró perdido y de rodillas. Buttercup estaba asombrada por el comportamiento de Bestley. Corrió hacia él, esperando que la recibiera a mitad de camino con un abrazo fogoso. Pero, en cambio, él se limitó a sonreírle y a permanecer donde estaba, tendido sobre las almohadas del príncipe, con una espada al lado de su cuerpo. Buttercup continuó avanzando sola y cayó sobre su único, su adorado Bestley. Con la suavidad dijo él. ¿En un momento como este es todo lo que se te ocurre decirme? ¿Con suavidad? Con suavidad, repitió Bestley, no broncea suavemente. Ella se apartó de él y le preguntó, ¿estás enfadado conmigo por haberme casado? No estás casada, dijo él, suavemente. Su voz sonaba extraña. Al menos no por mi iglesia, ni por ninguna otra. Pero ese anciano pronunció todos los días hay mujeres que enviudan, ¿no es así, Majestad? Su voz sonó más fuerte cuando se dirigió al príncipe, que entraba en ese momento llevando en la mano unas botas embarradas. El príncipe Humperdinck buscó sus armas y una espada brilló en sus manos regordetas. A muerte, dijo mientras avanzaba. Bestley meneó lentamente la cabeza. No le corrigió. Un sufrimiento. Era aquella una frase extraña, que paró en seco al príncipe. Además, ¿por qué estaba aquel hombre allí tendido? ¿Dónde estaba la trampa? Me parece que no lo entendió bien. Bestley siguió tendido, sin moverse, pero su sonrisa se hizo más amplia. Será un placer explicároslo. Eran ya las 6:10. Quedaban 25 minutos de seguridad. Quedaban 5.
Él no lo sabía, ¿cómo podía saberlo? Lenta y cuidadosamente comenzó a hablar. Íñigo también estaba hablando. Seguían siendo las 6:18 cuando murmuró, perdón. Padre. El conde Rugen oyó aquellas palabras, pero no les encontró sentido hasta que vio la espada que la mano de Íñigo aún empuñaba. Eres ese mocoso español al que una vez di una lección, dijo, acercándose más y observando las cicatrices. Es increíble. ¿Te ha pasado todos estos años persiguiéndome para fallar en este preciso instante? Creo que es lo peor que he oído en mi vida. Qué maravilloso. Íñigo no pudo decir nada. La sangre le manaba a borbotones del estómago. El conde Rugen desenvainó la espada. Perdón, padre, lo siento, no me vengas ahora a pedir perdón. Me llamo Domingo Montoya. Di mi vida por esa espada ya y no me pidas perdón. Si ibas a fallar, ¿por qué no te moriste hace años y me dejaste descansar en paz? Entonces Macpherson también comenzó a perseguirlo, españoles. Jamás debería tratar de enseñarle a un español, son tontos, se olvidan de las cosas, ¿qué haces con una herida? ¿Cuántas veces te he enseñado lo que se ha de hacer con una herida? Cubrirla, respondió Íñigo, y se arrancó el cuchillo del cuerpo y hundió el puño izquierdo en la herida. Los ojos de Íñigo comenzaron a enfocar un poco mejor, no muy bien, no perfectamente, pero lo preciso como para ver que la espada del conde se le acercaba al corazón. Íñigo no logró hacer mucho con aquel ataque, desviarlo levemente, empujando la punta de la hoja hacia su hombro izquierdo, donde no le produjo un daño insoportable. El conde Rugen se quedó un tanto sorprendido de que hubieran desviado su acero, pero no estaba nada mal aquello de traspasar el hombro de un indefenso. No había prisa cuando se lo tenía acorralado. Españoles. Volvió a gritarle a Macpherson. Dame un polaco cuando quieras, al menos los polacos se acuerdan de usar la pared cuando tienen una a mano, solo a los españoles se les olvida utilizarla lentamente, centímetro a centímetro. Íñigo se valió de la pared para incorporarse, usó las piernas para empujar y dejó que el muro se encargara de proporcionarle todo el apoyo necesario. El conde Rugen volvió a atacar, pero, por un cierto número de motivos, lo más probable porque no había esperado que su contrincante se moviera, no lo alcanzó en el corazón y tuvo que conformarse con hundir la hoja de su acero en el brazo izquierdo. Del español. A Íñigo no le importó. Ni siquiera lo notó. Lo único que le interesaba era su brazo derecho, apretó la empuñadura y notó que conservaba la fuerza en la mano, suficiente como para atacar al enemigo, y el conde Rugen tampoco se había esperado aquello, de modo que lanzó un gritito involuntario y retrocedió un paso para volver a analizar la situación. La fuerza fluía del corazón de Íñigo hacia su hombro derecho, bajaba por este hasta los dedos y luego a la gran espada con empuñadura para 6 dedos, se apartó de la pared y murmuró, hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, disponte a morir. Se pusieron en guardia. El conde fue a buscar la muerte rápida, empleando el movimiento inverso de Bonetti. Inútil. Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, disponte a morir. Volvieron a ponerse en guardia, y el conde pasó a la defensa amoroso, porque la sangre seguía manando. Íñigo se hundió más el puño en la herida. Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, disponte a morir. El conde se parapetó detrás de la mesa de billar. Íñigo resbaló en su propia sangre. El conde siguió retrocediendo, y esperó y esperó. Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, disponte a morir. Se hundió más el puño y no quiso ni pensar en qué era lo que estaba tocando y aguantando en su sitio. Por primera vez se sintió capaz de intentar un lanza. La enorme espada describió un brillante movimiento en el costado de una de las mejillas del conde Rugen. Apareció un corte vertical, otro brillante movimiento, otro corte, paralelo, sangrante. Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, disponte a morir. Deja de repetir eso. El conde comenzó a experimentar una cierta merma en el templo. Íñigo hundió su espada en el hombro izquierdo del conde, tal como él le había herido el suyo. Luego siguió con el brazo izquierdo del conde, en el mismo sitio donde éste le había penetrado el suyo. Hola, pronunció con más fuerza ahora. Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Disponte a morir. No, ofréceme dinero, todo, dijo el conde. Y poder. Prométeme eso. Todo lo que tengo y más. Por favor. Ofréceme lo que yo te pida. Sí. Sí. Habla. Quiero que me devuelvas a Domingo Montoya, hijo de perra, y la espada con empuñadura para 6 dedos volvió a describir un brillante movimiento en el aire. El conde gritó. Fue justo a la izquierda del corazón, volvió a atacar a Íñigo. Otro grito. Esa fue justo debajo del corazón. ¿Adivinas acaso lo que estoy haciendo? Arrancarme el corazón. Tú me lo arrancaste a mí cuando tenía 10 años, ahora quiero el tuyo. Tú y yo somos amantes de la justicia, ¿hay algo más justo que eso?
El conde lanzó un último grito y luego cayó al suelo, fulminado por el terror. Íñigo lo miró desde su altura. El rostro crujiente y frío del conde aparecía petrificado y ceniciento, y la sangre seguía manando de los cortes paralelos. Sus ojos desmesuradamente abiertos aparecían llenos de horror y dolor. Era gloriosa. Si a uno le gustan ese tipo de cosas. A Íñigo le encantaban. Eran las 6:10 cuando salió tambaleándose de la sala, no sabía a dónde se dirigía ni por tiempo cuánto, pero abrigaba la esperanza de que quienquiera que lo hubiera estado guiando últimamente no lo abandonase en ese momento. Voy a deciros algo una sola vez, y después, si morís o no es una cuestión que queda enteramente a vuestro juicio, dijo Besley, tendido plácidamente en la cama. Al otro lado de la alcoba, el príncipe mantenía en alto la espada. Lo que voy a deciros es lo siguiente: arrojad la espada. Si lo hacéis, me marcharé con este equipaje que veis aquí. Le echó una mirada a Buttercup, y vosotros seréis atados, aunque no fatalmente, y pronto estaréis libres para hacer lo que os plazca. Si decidís pelear, pues bien, entonces ninguno de los dos saldremos de aquí con vida. Tengo intenciones de seguir respirando durante un tiempo, dijo el príncipe. Creo que lo vuestro es puro alarde, habéis estado varios meses prisionero y yo mismo os maté hace menos de un día, de manera que dudo que os quede demasiada fuerza en el brazo. Probablemente sea verdad, reconoció a Besley, y cuando llegue el momento, recordad que podría haber tratado de un alarde. De hecho, podría encontrarme aquí tendido porque carezco de fuerzas suficientes para tenerme en pie. Sopesad todo eso cuidadosamente. Seguís con vida solo porque dijisteis, a sufrimiento. Quiero que me expliquéis esa frase. Será un placer. Eran las 6:08. Quedaban 3 minutos. Él creía que le quedaban 18. Hizo una larga pausa, y luego comenzó a hablar. Seguramente debéis de haber adivinado que no soy un marinero corriente. En realidad soy el pirata Roberts. No me siento sorprendido ni apabullado en lo más mínimo. A sufrimiento significa lo siguiente: si nos enfrentamos a duelo y vos ganáis, yo muero. Si nos enfrentamos a duelo y yo gano, vos vivís. Pero viviréis con mis condiciones. Omar. Todavía podía tratarse de una trampa. Su cuerpo estaba preparado. Hay quien opina que sois un hábil cazador, aunque lo dudo mucho. El príncipe irritante. El hombre lo estaba provocando. ¿Por qué? Y si cazáis bien, entonces, sin duda, cuando seguisteis a vuestra dama, debisteis de haber comenzado en los acantilados de la locura. Allí se produjo un duelo, y si observasteis los movimientos y las zancadas, deberíais saber que quienes se enfrentaban eran maestros. Lo eran. Recordad esto: yo gané ese duelo. Y soy un pirata. Conocemos ciertos trucos especiales con la espada. Eran las 6:07. El acero no me es del todo desconocido. Lo primero que perderéis son los pies, dijo Besley. Primero el izquierdo y después el derecho. Por debajo del tobillo. Dentro de 6 meses dispondréis de unos muñones para poder andar. Después seguirán las manos, a la altura de las muñecas. Cicatrizan un poco más deprisa. 5 meses suele ser un buen promedio. En ese momento, Besley comenzó a notar unos extraños cambios en su cuerpo y se puso a hablar más deprisa y en voz más alta. Luego tu nariz. Para vos ya no existirá el aroma del amanecer. Seguida de la lengua. Cortada de raíz. Ni siquiera os quedará muñón. Y luego el ojo izquierdo. Y después el derecho, y luego las orejas. ¿Vamos a seguir así?, preguntó al príncipe. Eran las 6:06. Os equivocáis. La voz de Besley resonó en la alcoba. Conservaréis las orejas, para que podáis atesorar cada grito lanzado por cada niño que contemple vuestra deformidad, el llanto de cada crío aterrado por vuestra proximidad, para que el asombro expresado por cada mujer al exclamar, Dios santo, ¿qué es esa cosa?, reverbere para siempre en vuestras orejas perfectas. Eso es lo que significa un sufrimiento. Significa que os dejaré vivir sumido en la angustia, en la humillación, en una monstruosa miseria hasta que ya no podéis soportarlo más, ya lo sabéis, cerdo, miserable masa vomitiva, y ahora os digo que el hecho de que viváis o muráis depende de vos. Arrojad vuestra espada. La espada cayó al suelo con estruendo. Eran las 6:05. Besley puso los ojos en blanco, su cuerpo se desplomó y a punto estuvo de caer de la cama. El príncipe lo notó, se lanzó al suelo, aferró la espada, se puso en pie y comenzó a enarbolarla, cuando Besley le gritó, ahora sí que vais a padecer un sufrimiento. Había vuelto a abrir los ojos. Los tenía abiertos y chispeantes. Lo siento, no pretendía hacer nada, de verdad, mirad, y el príncipe arrojó la espada por segunda vez. Átalo, le ordenó a Besley que fuera Buttercup.
Date prisa, utiliza los cordones de las cortinas, creo que podrán sujetarlo, tú lo harías mucho mejor, repuso Buttercup. Sacaré los cordones, pero creo que debería ser tú quien lo ate. Mujer, rugió Bestley, eres propiedad del temible pirata Robert C. y harás lo que se te ordena. Buttercup reunió los cordones y ató a su marido lo mejor que pudo. Humperdinck permaneció tendido mientras ella lo hacía. Parecía extrañamente feliz. No os temía, le dijo a Bestley. Arrojé mi espada porque para mí será mucho más placentero persiguiéndoos y cazaros. ¿Es eso lo que de veras pensáis? Dudo que nos encontréis. Conquistaré Gilde y luego iré a buscaros. En la esquina menos esperada, cuando la hayáis doblado, allí me encontraréis guardando. Soy el rey de los yeguas, os esperaré con gusto. Y dirigiéndose a Buttercup, preguntó, ¿estás atado ya? Más o menos. En el vano de la puerta hubo un movimiento y entonces apareció Íñigo. Buttercup lanzó un grito al ver la sangre. El español no reparó en ella, y miró a su alrededor. ¿Dónde está Fetzik? ¿No estás contigo?, preguntó Bestley a su vez. Íñigo se apoyó un instante contra la pared más cercana para recuperar fuerzas. Luego, dirigiéndose a Buttercup, le ordenó, ayúdalo a levantarse. ¿Un Bestley?, preguntó Buttercup. ¿Y por qué necesita que yo lo ayude? Porque no tiene fuerzas. Haz lo que te ordeno, le dijo Íñigo. De repente, el príncipe comenzó a luchar con todas sus ansias con los cordones, pero estaba atado y bien atado, aunque la fuerza y la rabia se encontraban a su favor. Estabais alardeando, yo tenía razón, dijo Humperdinck. No ha sido muy inteligente de mi parte haber mencionado ese detalle, lo siento, se excusó Íñigo. ¿Has ganado al menos tu batalla?, preguntó Bestley. Sí, repuso Íñigo. Tratemos de buscar un lugar para defendernos, dijo entonces Bestley. Por lo menos podremos ir juntos. Te ayudaré a levantarte, pobrecito mío, dijo Buttercup. Oh, Íñigo, te necesito, por favor, Íñigo, dijo Fetzik. Me he perdido, me siento muy triste y asustado, y necesito ver una cara amiga. Lentamente se dirigieron a la ventana. Perdido y solo, vagando por los jardines del príncipe, estaba Fetzik, llevando de la novia a los 4 blancos gigantescos. Aquí, susurró Íñigo. 3 caras amigas, dijo Fetzik subiendo y bajando sobre la punta de los pies, que era lo que siempre hacía cuando miraba hacia arriba. Oh, Íñigo, acabo de echarlo todo a perder, y me he extraviado. Cuando llegué a los establos y encontré estos hermosos corceles pensé que como eran 4, y como nosotros también éramos 4, si encontrábamos a la señora Ola, señora, pues pensé, ¿por qué no llevármelos por si en algún momento volvemos a reunirnos? Hizo una pausa para reflexionar. Supongo que ya nos hemos reunido. Íñigo se mostró tremendamente entusiasmado. Fetzik, ha pensado por ti mismo. Fetzik hizo otra pausa para reflexionar. ¿Quieres eso decir que no estás furioso conmigo por haberme extraviado? Ah, si tuviéramos una escalera, comenzó a respirar Buttercup. No necesitáis una escalera para bajar hasta aquí, le dijo Fetzik, no son más que 6 metros, yo os cogeré, pero bajad de 1 a 1, por favor. No hay luz suficiente, y si bajáis todos a la vez podría fallar. Y mientras Humperdinck luchaba por despojarse de las ataduras, saltaron, de 1 en 1, y Fetzik los cogió suavemente y los depositó sobre los blancos, conservaba aún la llave, de modo que podrían salir por el portal principal, y salvo por el hecho de que Yejin había reagrupado a la brigada brutal, habrían podido salir sin ningún problema. Tal y como estaban las cosas, cuando Fetzik descorrió el cerrojo del portal, no vieron otra cosa que brutos armados en formación, dirigidos por Yejin. Ninguno de ellos sonreía. Se me han acabado las ideas, anunciadas de Bestley meneando la cabeza. Esto es un juego de niños, dijo Buttercup para sorpresa de todos, y condujo al grupo hacia Yejin. El conde ha muerto, el príncipe se encuentra en grave peligro. Daos prisa, quizás os quede aún tiempo de salvarlo. Vamos, marchaos todos. No se moverá ni un solo bruto. Solo me obedecen a mí, dijo Yejin. Yo soy el encargado de hacer cumplir la ley y yo, lo interrumpió Buttercup, yo, repitió irguiéndose en la silla de montar, con su infinita belleza y unos ojos que comenzaban a inspirar miedo, yo, repitió por tercera y última vez, soy la reina. Resultaba imposible dudar de su sinceridad. O de su poder. O de su capacidad de venganza. Lanzó una mirada imperial a la brigada brutal. Salvada Humperdinck, aulló uno de los brutos, y al oírlo, los demás entraron en tropel en el castillo. Salvada Humperdinck, gritó Yejin, que se había quedado solo, pero estaba claro que no lo decía con el corazón. En realidad, era una mentira, dijo Buttercup cuando comenzó a cabalgar hacia la libertad. Lotaron todavía no ha abdicado oficialmente, pero me pareció que decir, yo soy la reina, sonaría mejor que, yo soy la princesa.
Lo único que puedo decir es que estoy impresionado, le comentó Besley. Buttercup se encogió de hombros y repuso, ya llevo 3 años asistiendo a la escuela para la realeza, algo tenía que pegárseme. Miró a Besley y le preguntó, ¿te encuentras bien? Me tenías preocupada cuando estabas tendido en aquella cama. Pusiste los ojos en blanco y torciste la cabeza y todo. Supongo que me estaba muriendo otra vez, por eso le pedí al Señor del amor eterno que me diera fuerzas para vivir todo el día. Está claro que su respuesta fue afirmativa. No sabía que existía un personaje así, dijo Buttercup. La verdad, yo tampoco, pero si él no existe, yo no tendría ganas de hacerlo. Los 4 corceles gigantescos parecían volar hacia el canal de Florín. Entonces, me parece que estamos condenados, dijo Buttercup. Besley la miró y le preguntó, ¿condenados, señora? A estar juntos. Hasta que uno de los dos muera. Yo ya lo he hecho, y no tengo la menor intención de repetir la experiencia, le advirtió a Besley. Buttercup lo miró y le preguntó, ¿acaso no tenemos que hacerlo alguna vez? No, si prometemos sobrevivirnos el uno a la otra, y hago esa promesa ahora mismo. Buttercup lo miró y dijo, oh, mi Besley, yo también. Y vivieron felices para siempre, dijo mi padre. ¡Guau!, exclamé yo. Mi padre me miró y me preguntó, ¿acaso no estás satisfecho? No, no es eso, pero es que el final llegó tan de repente que me sorprendió. Pensaba que habría un poco más, es todo. Quiero decir, ¿los esperaban el barco pirata o solo se trataba de un rumor? Las quejas para el señor Morgenstern. Y vivieron felices para siempre, así es como termina. Lo cierto es que mi padre me mintió. Me pasé toda la vida creyendo que acababa así, hasta que hice esta compilación. Entonces eché un vistazo a la última página. Así es como lo termina Morgenstern. Buttercup lo miró. Oh, mi Besley, yo también. De repente, a sus espaldas, más cerca de lo que imaginaba, oyeron el rugido de un perdink, detenedlos. Impedidles el paso. Estaban francamente sorprendidos, pero no había motivos para preocuparse, montaban los corceles más veloces del reino, y ya llevaban la delantera. Sin embargo, esto fue antes de que la herida de Íñigo volviera a abrirse, de que Besley volviera a recaer, de que Fetzik escogiera el atajo equivocado y de que el caballo de Buttercup perdiera una herradura. Tras ellos, la noche se llenó con los sonidos crecientes de la persecución. Ese es el final de Morgenstern, una especie de efecto estilo La Dama o el Tigre. Esto ocurrió antes que La Dama o el Tigre, no lo olvidéis. Ahora bien, el autor era un satírico, de modo que lo dejó así, y supongo que me di cuenta demasiado tarde de que mi padre era un romántico, de modo que lo acabó de la otra forma. Y yo soy un compilador, de modo que tengo derecho a expresar algunas ideas propias. ¿Lograron huir? ¿Estaba el barco pirata esperándolos? Vosotros mismos podéis contestar a esas preguntas, pero yo digo que sí. Y que lograron huir. Y que recuperaron sus fuerzas y que vivieron infinidad de aventuras y que se lo pasaron en grande. Aunque eso tampoco significa que yo crea que tuvieron un final feliz. Porque, y esta no es nada más que mi opinión, riñeron mucho, y, con el tiempo, Buttercup perdió su belleza y un buen día Fetzik perdió una pelea y un muchachito lanzado derrotó a Íñigo con la espada y Besley nunca logró conciliar bien el sueño por temor a que un perdink los encontrara. Con esto no intento deprimiros, que quede claro. Sino que lo digo porque de verdad creo que el amor es lo mejor del mundo, después de los caramelos para la tos. Pero también debo decir, por enésima vez, que la vida no es justa. Solo es más justa que la muerte. Es todo. Ciudad de Nueva York, febrero de 1973. Probablemente os preguntaréis por qué solo abrevié el primer capítulo. La respuesta es sencilla, no tenía permiso para hacer más. La explicación que os ofrezco a continuación es más bien personal y lamento que tengáis que escucharla. Parte de todo esto más que parte, mucho me resultó doloroso cuando sucedió, y todavía me lo resulta mientras lo escribo para vosotros. Muchas veces no resuelvo bien las situaciones, pero eso no tiene remedio. Morgenstern se comportó siempre con honestidad con su público. No creo que yo deba hacer menos por vosotros. Mis problemas empezaron hace 25 años, con la escena de la reunión. ¿Recordáis, en mi resumen de La Princesa Prometida, cuando Buttercup y Besley se habían vuelto a reunir justo antes del Pantano de Fuego, me aventuré y dije que pensaba que Morgenstern había engañado a sus lectores al no incluir una escena de reunión de los amantes? ¿De modo que yo había escrito mi propia versión y os la podía mandar si queríais un ejemplar? Mi último gran editor, Aaron Hayden, tuvo la sensación de que eso había sido un error, que si estás abreviando la obra de alguien no puedes, de pronto, empezar a usar tus propias palabras. Pero a mí me gustaba mucho mi escena de la reunión. De modo que, para complacerme, me dejó incluir esa nota en el libro sobre la posibilidad de mandarla a los lectores.
Nadie y por favor, créeme, nadie pensó que alguien pediría realmente mi versión. Pero Harcourt, el editor original en tapa dura, quedó desbordado, y más tarde Valentine, el editor en rústica, quedó todavía más desbordado por las peticiones. Me encantó. Eso de que los editores tuvieran que gastar dinero. Mi escena de la reunión quedó destinada al mailing pero no se llegó a mandar ni una. Lo que sigue a continuación es la carta de explicación que redacté y que sí fue enviada a las decenas de millas de personas que habían escrito a lo largo de los años solicitando la escena. Estimado lector, gracias por mandar tu solicitud y no, esta no es la escena de la reunión, debido a una barricada llamada Comet Shock. Tan pronto como los libros estaban listos y encuadernados, recibí una llamada de mi abogado, Charlie. Puede que no lo recordéis, pero Charlie es a quien llamé desde California para que saliera en medio de la nevada y comprara un ejemplar de La Princesa Prometida en una librería de segunda mano. En cualquier caso, él siempre empieza con un poco de humor talmúdico, con bromas ingeniosas, pero en esta ocasión se limitó a decirme, Bill, creo que es mejor que vengas, e incluso antes de darme la oportunidad de preguntar por qué, añadió, ahora mismo, si puede ser. Aterrorizado, salí zumbando, preguntándome quién podía haber muerto, o si los de Hacienda venían por mí. Su secretaria me dejó entrar en la oficina y Charlie me dijo, Bill, este es Mr. Zog. Y ahí está él, sentado en la esquina, agarrado a su cartera, con un aspecto como de Peter Lorre grasiento. Realmente esperaba que me dijera, dame el halcón. Hazlo o tendré que matarte. El señor Zog es abogado, me dice Charlie. Y luego añade lo siguiente, subrayado, representa al legado de Morgenstern. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién hubiera podido imaginar que tal cosa existía, un legado de un hombre muerto hace al menos 1.000.000 de años de quien, en cualquier caso, nadie había oído hablar aquí? Tal vez ahora me querrá entregar el halcón, añadió Zog. No, eso no es cierto. Lo que dijo fue, quizás desee hablar un momento a solas con nuestro cliente. Y Charlie hizo un gesto con la cabeza y salió del despacho, y una vez hubo acabado le dije, Charlie, Dios mío, jamás imaginé. Y él dijo, ¿y los de Harcourt? Y yo dije, nunca mencionaron nada. Y él dijo, el clásico gruñido que hacen los abogados cuando se dan cuenta de que han defendido a un perdedor. ¿Qué quiere? Dije. Una reunión con el señor Jovanovich, contestó a Charlie. Resultó que Comet Shock no solo quería una reunión con William Jovanovich, el brillante ejecutivo que dirigía la empresa. También quería enormes sumas de dinero y quería además que la versión no abreviada de La Princesa Prometida fuera publicada con una primera edición descomunal de 100,000 ejemplares. Y, por supuesto, la idea de que yo, pobre de mí, me dedicara a enviar la escena de la reunión a sus lectores por correo murió ese mismo día. Pero las demandas judiciales empezaron a llover. A lo largo de los años, un total de 30, de los cuales solo una vez me afectaban a mí directamente. Fue horrible, pero lo bueno del caso es que los derechos de autor de Morgenstern caducaban en 1978. De modo que les dije a todos los lectores que solicitaban la escena de la reunión que se estaba confeccionando una lista con sus nombres y que esperaríamos a que pasara el año 1978 y entonces, boila. Pero volví a equivocarme. He aquí parte de la siguiente nota que mandé a toda la gente que solicitaba la escena de la reunión, lamento de verdad todo esto, pero ya conocéis la historia que acaba con, no tenga en cuenta el último comunicado, le mandaremos otra carta. Pues bueno, olvidé el hecho de que los derechos de Morgenstern caducaban en el 78. Se trata de un error injustificable, pero el señor Zog, por el hecho de ser florinés, como es natural, tiene problemas con nuestro sistema numérico. Y los derechos caducan, en realidad, en el 87, no en el 78. Lo peor es que está muerto. El señor Zog, quiero decir. No me preguntáis cómo lo sé. Fue fácil. Una mañana, sencillamente, dejó de sudar y ya está. Y lo que empeora todavía más las cosas es que todo el asunto está ahora en manos de su hijo, llamado, no os lo perdáis, Mandrake, 2, Zog. Mandrake se mueve con toda la verborrea y la velocidad de una lagartija escamada paseando por la orilla de un río. Lo único bueno que he sacado de todo este embrollo es que finalmente tuve la oportunidad de leer parte de El bebé de Buttercup. En la Universidad de Columbia opinan que, por su contenido satírico, es definitivamente superior a La Princesa Prometida. Personalmente, no tengo ningún lazo afectivo con el texto, pero es una gran historia, sin lugar a dudas. Es curioso, echando la vista atrás, pero en aquellos tiempos no tenía realmente ningún interés en El bebé de Buttercup. Por muchas razones, pero entre ellas esta, entonces yo escribía mis propias novelas. Para darle sentido a la frase, supongo que debo deciros lo que hice con La Princesa Prometida. Sé que en la cubeta solo dice, abreviada por, y es cierto, yo pasé de un buen episodio a otro buen episodio.
Pero, en realidad, mi trabajo era mucho más laborioso. La princesa prometida de Morgenstern es un manuscrito de 1000 páginas. Yo lo dejé en 300. Pero no me limité a cortar sus interludios satíricos, sino que hice constantes elisiones. Y había todo tipo de pasajes, algunos de ellos maravillosos, de los que me deseo. Por ejemplo, la terrible infancia de Bestley y cómo llegó a convertirse en granjero. Otro ejemplo, como el rey y la reina acudieron al taumaturgo Max porque sabían que de alguna manera habían concebido un monstruo, un perdink, y se preguntaban si Max lo podía cambiar. El fracaso de Max es lo que motivó su despido, lo cual, a su vez, le provocó una crisis de inseguridad. Su esposa, Valerie, se refiere a ello cuando le dice a Íñigo, tiene miedo de estar acabado, de que los milagros hayan abandonado esos dedos que una vez fueron majestuosos. Consideré que todo esto, por emocionante y conmovedor que sea, está fuera de la trama central de la historia. Hice hincapié en el amor verdadero y el espíritu aventurero, y creo que hice bien. Y creo que los resultados lo demuestran. Morgenstern nunca tuvo un público para su libro, excepto en Florín, por supuesto. Yo lo acerqué a gentes de todo el mundo y, con la película, a una audiencia todavía más grande. Así que, obviamente, yo lo abrevié. Lo siento, pero también le di forma. También le di vida. No sé cómo queréis llamarlo, pero sea lo que hice, obviamente es algo. De modo que, en aquel momento, el bebé de Buttercup no era para mí. La carga de trabajo era una cosa, hubiera significado millas de horas de trabajo. Pero eso no era nada comparado con los ataques constantes de los OG. Una demanda tras otra terrible demanda, y cada vez tener que defenderme, hacer declaraciones juradas, lo cual, francamente, me parecía terrible, puesto que todos eran ataques a mi honestidad. Por aquel entonces ya había tenido bastante del señor Morgenstern. Tampoco había llegado a leer El bebé de Buttercup. Una tarde estaba casualmente en la Universidad de Columbia, entregué mis documentos a Columbia y un chaval florinés me paró y me entregó el borrador de una traducción para que le echara una ojeada. El título entero del libro es este, El bebé de Buttercup, el glorioso análisis del coraje hecho por ese Morgenstern, comparado con la muerte del corazón. Tenía una gran página inicial, algo realmente sorprendente, pero eso es básicamente lo que recuerdo. Entonces ya era para mí un libro más. No me había llegado a tocar el corazón. Aún así. ¿Y qué es lo que hizo cambiar las cosas? A decir verdad, ¿y por qué no hacerlo? Durante la última docena de años mi vida ha sido, ¿cómo podría decirlo? ¿Cuál es el contrario de vertiginoso? Bueno, he escrito un montón de guiones de cine y algunos ensayos, pero no he escrito ninguna novela, y por favor, recordad que eso me resulta doloroso, porque en mi corazón eso es lo que soy, un novelista que resulta que escribe guiones. Odio cuando a veces me encuentro a alguien y me dice, bueno, ¿y cuándo va a salir tu próximo libro? Y entonces yo sonrío y miento y les digo que ahora estoy en la recta final. Y todas las películas en las que me he metido excepto Misery me han aportado cierta dosis de decepción. Vivo solo aquí en Nueva York, en un hotel agradable, con servicio de habitaciones 24 horas al día, y está muy bien, pero a veces tengo la sensación de que, sea lo que fuere que escribí anteriormente y que quizás fuera de cierta calidad, bueno, que esa etapa ya pasó. Pero, para compensar lo malo, siempre estaba mi hijo, Jason. ¿Recordáis que cuando tenía 10 años era ese chico fofo y sin gracia, más bien patosillo? Pues bien, esa fue su fase delgada. Ellen y yo solíamos pelearnos por eso todo el tiempo. Para cuando cumplió 15 años pesaba ya casi 150 kilos. Un día volvió pronto del trabajo, anunció mi presencia a voces y me dirigió al armario del vino cuando, de pronto, oí un sonido sobrecogedor, un llanto que procedía de la habitación del chico. Respiré profundamente, me dirigí a su puerta, llamé. En aquella época Jason y yo no estábamos muy unidos. Él apenas reconocía mi existencia, le importaban un bledo las películas que escribía, ni siquiera se le pasaba por la cabeza abrir ninguno de mis libros. Por supuesto, a mí esto me mataba, pero yo nunca lo reconocí. ¿Jason? Dije desde el otro lado de la puerta. El horrible llanto persistía. ¿Qué ocurre? No puedes hacer nada, nadie puede hacer nada, nada puede hacer nada, y luego soltó un terrible guau. Sabía que la última persona a la que quería ver era a mí, pero tenía que entrar. Prometo que no se lo contaré a nadie. Vino a echarse en mis brazos, con las mejillas ardiendo, el rostro desfigurado. Oh, papá, soy feo y no tengo amigos, y las chicas se ríen de mí y se burlan de mi gordura. Tuve que reprimir mis propias lágrimas porque, veréis, todo aquello era verdad. Y yo estaba ahí atrapado en el momento. No sabía si quería escuchar la verdad de mí o no. Al final tuve que decirle, ¿y qué más da? Yo te quiero. Me abrazó tan fuerte, papi alcanzó a decir,
papi, y era la primera bendita vez que me llamaba así, con sus lágrimas calientes mojándome la piel. Ese fue un punto de inflexión. Durante los últimos 20 años, nadie pudo haber pedido un hijo mejor. Más que esto, Jason es el mejor amigo que tengo en el mundo. Pero el auténtico argumento decisivo sucedió al día siguiente. Lo llevé a la librería Strand, en la esquina de Broadway y la calle 12, un sitio al que voy a menudo para hacer mis consultas, y estábamos a punto de entrar cuando se detuvo y señaló una foto que había en el escaparate, la cubierta de un libro de fotografías. ¿Quién será? Es un culturista austríaco que está intentando hacerse una carrera como actor. Lo conocí la última vez que estuve en Los Ángeles. Quiere ser Fetzig si algún día se hace la princesa prometida. Eso ocurrió a finales de los años 1970, hace 20. Entonces Schwarzenegger no era nadie, pero cuando La princesa prometida se rodó finalmente él ya era tan famoso que no teníamos presupuesto para pagarle. Me gustó, era un joven muy brillante. Jason no podía apartar la vista del retrato. Entonces pronuncié las que creo que resultaron ser las palabras mágicas, él también ha sido fofo. Jason me miró, no lo creo. Yo tampoco lo creía, pero diciéndolo no hacía ningún daño. Salió en la conversación, dije. Me dijo que creía que había llegado todo lo lejos que podía en el mundo del culturismo. Lo que le llevó hasta allí fue el hecho de que de adolescente no le gustaba su aspecto. Una cosa que juraría que no sabéis de Arnold es que era amigo de André el gigante. Creo que todos los fortachones se conocen. A continuación va una historia que me contó él. La utilicé en la necrológica que escribió cuando André, por desgracia, murió. André invitó una vez a Schwarzenegger a un combate en México en el que luchaba ante un público de 25.000 exaltados fanáticos. Después de noquear a su oponente, le hizo un gesto a Schwarzenegger para que subiera al ring. De modo que, en medio de los gritos, Schwarzenegger sube. André le dice, quítate la camisa, están todos locos por qué te quites la camisa, yo entiendo el español. Así que Schwarzenegger, avergonzado, va y hace lo que André le dice. Se quita la americana, la camisa, la camiseta y empieza a hacer poses con el torso desnudo. Y entonces André se marcha al vestuario y lo deja que vuelva a reunirse con sus amigos. Todo había sido una broma. No sabía lo que el público estaba pidiendo a gritos, pero desde luego no era que Schwarzenegger se quedara medio desnudo y posara, a nadie le importaba un carajo si me quitaba o no la camisa, pero caí de 4 patas. André era capaz de hacer ese tipo de cosas. ¿Cuánto valdrá este libro?, dijo entonces Jason. Seguimos frente a la librería Strand, recordadlo, y entonces no lo sabíamos, pero la tierra ya se había movido. ¿Os sorprende saber que se lo compré? Esto es lo que le sucedió a Jason en los 2 años siguientes, bajó de 140 a 105 kilos, creció de 1,71 a 1,92 metros. Siempre había sido uno de los más grandes en su clase de Dalton, pero ahora, maduro y guapo, también era un chico querido. Esto es lo que le sucedió a Jason en los años siguientes, la universidad, la facultad de medicina, la decisión de especializarse en psiquiatría como su madre, excepto que Jason se ha especializado en terapia sexual. La revista New York lo calificó como uno de los mejores de la ciudad y también conoció a su amada, Peggy Henderson, una profesional de Wall Street, y se casaron y fueron felices. Y también tuvo un hijo. Y yo fui al hospital tan pronto me enteré de que había nacido, se va a llamar Arnold, me dijo Peggy, con el bebé en brazos. Perfecto, dije. Lo cierto es que, obviamente, esperaba que me hubieran recordado también a mí, de alguna forma. Pero vi que no. Así es, dijo Jason, William Arnold. Y tomó a Will y me lo puso entre los brazos. Gran momento de mi vida. Para aquellos de vosotros que todavía no habéis tirado el libro a la papelera por frustración, dejad que os explique que todo eso tiene de verdad relación con el por qué solo se incluye el primer capítulo de El bebé de Buttercup. Y prometo contarlo tan rápido que no os lo vais a creer. Bien. Willy el niño. Jason y Peggy viven a tan solo 2 manzanas y yo tengo cuidado de no volverlos locos, pero es que nunca había tenido un nieto antes. Ni uno de los juguetes que vendían en Sitome se me escapó. Ni una tos del niño me impidió pasarme la noche en vela consultando todas las enciclopedias médicas a mi alcance. No le podía negar absolutamente nada. Eso explica que mi comportamiento en el parque fuera tan extraño. Día fantástico de primavera, Peggy y Jason cogidos de la mano, el pequeño Willy y yo rezagados pasándonos una pelota. Incluso lo llevo algún fin de semana a ver un partido de los Knicks. Tengo pase de temporada desde que Hubie Brown fue enviado a la Tierra para destruirme. Tenemos una petición, Jason. Adivina qué acabamos anoche, y siguió a Peggy. La princesa prometida. Lo hemos leído en voz alta por turnos.
Fingiendo que no me importaba, le preguntó al chico qué le había parecido la aventura. Es muy buena, me contestó, excepto el final. A mí tampoco me gusta mucho el final, dije. Es culpa del señor Morgenstern. No, no, explicó Peggy. No es que no le guste el final. No le gustó el hecho de que acabaría. Pausa. Seguimos andando en silencio. Le habló de la continuación, papi, dijo entonces Jason. Peggy ascendió, se puso muy contento. Y entonces mi pequeño Willy dijo las palabras, ¿me la leerás? En aquel momento supe que estaba perdiendo el control de las cosas. Recuerdo exactamente cuál era mi miedo, ¿y si esta vez no era capaz de darle vida? ¿Y si fallaba? ¿Y si nos fallaba a los dos? Esta es la petición, papá. Willy quiere que le leas El bebé de Buttercup. Todos queremos que lo hagas. Mira, es una lástima que, todos, lo queramos. No, empecé, con un tono de voz demasiado alto, es realmente una lástima que, todos, no podemos tener siempre lo que queremos, ¿no? Será mejor que os vayáis acostumbrando a las decepciones. Y, antes de empeorar todavía más las cosas, miré el reloj, dije que tenía que irme, me marché, llegué a casa, me quedé allí, no contesté al teléfono, me hice mandar pronto la cena del restaurante chino, me puse a beber y me quedé dormido hacia la medianoche. Y me desperté antes del amanecer con un sueño muy real, salí a la terraza y me puse a andar arriba y abajo, intentando descifrar el sueño y, más que eso, creo, descifrar mi vida y cómo la había jodido. Era un recuerdo de aquella segunda neumonía, y Ellen me leía el guión de la película, solo que esta vez era joven y maravillosa, también lloraba. En la terraza supe porque todos somos los guionistas de nuestros propios sueños, ella era yo, lloraba por mí, por aquello en lo que me había convertido. Y luego recordé que no estaba leyendo La princesa prometida, estaba leyendo sobre Fezzik y el loco de la montaña, el principio de El bebé de Buttercup, y me di cuenta de que había estado 2 veces a punto de morir y que Morgenstern había venido a salvarme y que ahora volvía a estar ahí, salvándome de nuevo, porque yo lo sabía, ahí de pie, mirando la ciudad mientras amanecía, volvería a ser un escritor de verdad, no un simple bobo con una Underwood como todavía muchos se imaginan a los guionistas. No creía que estuviera preparado para ir de 0 a 100, para empezar una novela de la nada. No me sentí seguro como para inventármelo todo, como lo había hecho durante mis 30 años de novelista. Dejad que os explique lo que no estaba preparado para hacer. Imaginad es él, el dentista nazi de Marathon Man, interpretado por Olivier en la película, y no estaba espléndido, ¿recordáis la escena? Es peligrosa, con los instrumentos de dentista. Hay una calle en Manhattan, la 47, entre las avenidas Quinta y Sexta, y un día estaba yo andando por ahí, hace décadas, de camino a algún sitio, no importa, pero a esta manzana se la llama, el distrito de los diamantes. Está atiborrada de joyerías en las que venden diamantes, la mayoría regentadas por judíos, y muchos de ellos podían ver que todavía llevaban el número del campo de concentración. Aquel día pensé en la gran escena que podría rodar si pudiera poner a un nazi paseando por aquella calle. Que nazi, no lo sabía, pero probablemente empecé a hacer mis pequeñas indagaciones, leyendo y preguntando, y finalmente di con el más brillante de todos, Mengele, el doble doctor, por médico y por haber doctorado, que entonces se suponía que vivía en la Argentina, el tipo que hizo los experimentos con gemelos. Bien, perfecto, tengo al tipo, pero, ¿iba él a arriesgarlo todo para venir a la calle 47? Hasta ahí sí lo sabía, no lo haría para asistir a una fiesta de graduación. El hombre más buscado del planeta precisaba una razón indiscutible. Pasan los años, con Mengele siempre en un rincón de mi cabeza, y poco a poco Babe empieza a aparecer, el Marathon Man del título. Y entonces se me hizo la luz, leí sobre un cirujano que había inventado un nuevo tipo de operación de corazón en algún lugar, tal vez en Cleveland, pero yo lo podría poner en Nueva York. Sí. Mengele vino a América, a Nueva York, porque tenía que hacerlo, para salvar su vida. Fantástico. Me paso un momento volando porque ya he solucionado mi problema más difícil y entonces me ilumino, tonto. ¿Qué clase de villano sería, tan débil que necesita operarse del corazón? Dios mío, si alguien le persiguiera podría caerse por el esfuerzo. Obviamente, un par de años más tarde me inventé algunas cosas, y escribí el libro y la película, y la escena que sigue funcionando mejor de todas, además de la escena del dentista, es la de Essel paseándose entre los judíos. Aquella mañana en la terraza sabía que no estaba listo para embarcarme en aquel tipo de viaje. Pero esta elaboración del bebé de Buttercup fue un paso intermedio perfecto para mí. Darle vida como lo hice con la princesa prometida me daría la confianza para finalmente volver a lo que había sido en el pasado. Así que escribiría el resumen de la continuación y luego mi propia novela y entonces proseguiría mi camino hacia el maldito anochecer, gracias por todo. Una vez iniciado el horario laboral llamé a Charlie,
que seguía siendo mi abogado, y le dije que quería más que nada en el mundo resumir la secuela y si pensaba que había alguna manera de que los herederos de Morgenstern pusieran punto y final a las hostilidades. Me dio la respuesta más asombrosa: precisamente se han puesto en contacto conmigo hoy. Los Zog. La hija de Kermit. Es una joven abogada que trabaja para el bufete, parecía inteligente, y según sus propias palabras, queremos firmar la paz con su señor Goldman. Tennessee lo dijo mejor: a veces Dios aparece tan rápido. Me encontré con Karloff Shag a la mañana siguiente para desayunar en el salón del Hotel Carlyle, el más bonito de Nueva York. Charlie lo arregló y decidió no estar presente. Su presencia no hacía falta, esta reunión era una primera toma de contacto en que ambos pondríamos a prueba nuestro encanto y veríamos si podíamos entendernos. De modo que me sentí a esperar que apareciera. Con un nombre como Karloff Shag, me imaginé que el bigote era lo mínimo que tendría, por no imaginarme sus sobacos. Por si no lo sabía y si no lo sabéis, nadie sabe cosas como esa. Karloff es el nombre de chica más popular en Florín. Haced con esto lo que os plazca. Y de pronto aparece ese sueño de mujer, entre 30 y 40 años, vestida para matar, melena larga y rubia, maravillosa. Viene directo hacia mí y me ofrece la mano. Hola, soy Carly Shag, es un placer conocerlo. Es usted igual que en las fotos de sus libros, solo que, si me permite decirlo, más joven. Puede usted repetirlo tan alto y tantas veces como quiera. Tengo tendencia a la lengua ágil cuando dulzuras como esta me rodean, de modo que esto me salió bastante rápido. Lo más surrealista fue que, en aquel momento, cuando llevábamos solo 10 segundos juntos, pensé que me quería. Querer en el sentido de desear. Y si me conocéis solo un poquito, sabréis que yo casi siempre pienso que nadie me quiere. No en el sentido de desearme, al menos. ¿Qué la trae a Estados Unidos? Tenemos muchos asuntos legales aquí en estos momentos. Acabo de instalarme. Ahora una pausa. Gracias a Dios. Ella me miró: se nota que no ha estado usted nunca en Florín. Le dije que no. Es un lugar un poco endogámico. Quiero decir que, en Florín, si te casas con tu primo hermano, todo el mundo piensa que haces bien. Otra pausa. Intentaba ser ocurrido. Disculpe. Desde que Ellen me dejó hace una década he salido con algunas mujeres estupendas. Pero esta abogada de ojos azules, con cuerpo y con cabeza, en cualquier caso, era especial. Entonces se acercó un poco y me tomó la mano. Dejadme insistir en este detalle: ella tomó mi mano. Y me miró a los ojos y dijo: me alegra tanto de que nuestros problemas legales hayan terminado. Ha sido terrible en ti. Solo había sido demandado una vez en toda mi vida, era cierto, y lo hizo un actor, de modo que, en realidad, no cuenta. ¿Debo deciros que su risa sonaba como las campanillas? Entonces, tan solo para mejorar lo que ya tenía a su favor, me soltó esto: no me va a creer, pero he leído todas sus novelas. Incluso la de Harry Longbow. No es manera de tratar a una dama. Fue publicada por primera vez con un seudónimo, Harry Longbow, el nombre real de Sundance Kid. A estas alturas del desayuno estaba ya tan enamorado de ella que la situación era ridícula. ¿Las demandas que pusieron sus abogados, van a retirarlas? Por supuesto. Las 13. Eso es lo que vamos a hacer por usted, y todo lo que queremos un cambio es su buena voluntad. Buena voluntad: si llego a llevar una alianza en el bolsillo, se la hubiera puesto en aquel mismo instante. Sí, es importante que el bebé de Buttercup sea publicado. Aquí en América. Le hice un gesto al camarero y nos puso más café. Nos distrajimos un momento con la sacarina y la leche descremada y todas estas delicias que nos metemos hoy día en el estómago. Bebimos en silencio. Y nos miramos. Y entonces dije una tontería: ¿qué edad tienes, Carly? ¿Qué edad quieres que tengas? Lo sé todo sobre ti. Sé que naciste en el Hospital McAuliffe de Chicago, el 12 de agosto de 1931. ¿No es cierto? Asentí con la cabeza. Entonces abrió su bolso: todo lo que has de saber es esto, Bill. Rompí con mi novio y me marché de Florín City. Y él tenía 55 años. Tengo una debilidad por los, y aquí hizo una pausa y sonriendo con tanta dulzura, por los hombres maduros y vigorosos. Marco Antonio no fue nunca tan hiriente. Buscó en su bolso y me acercó un papel: esto es solo papeleo legal. Pídele a tu abogado que le eche una ojeada, luego fírmalo y mándamelo. ¿Qué es? Se llama hacer las paces. Nosotros accedemos a retirar todas las demandas. Tú admites que no te hemos causado ningún perjuicio y nos deseas lo mejor en todos nuestros proyectos futuros. Haré mucho más que desearos lo mejor. Voy a matarme haciendo el guión del bebé de Buttercup. Por supuesto que lo harías, dijo ella entonces. ¿Y saben cuál es la frase más importante de los últimos 30 años para la cultura mundial?
Peter Benchley se la inventó mientras paseaba por la playa, y las palabras fueron estas: ¿y si el tiburón quiere defender su territorio? Porque de aquí salió la novela Tiburón, luego la película Tiburón, y desde entonces ya nada ha vuelto a ser lo mismo. Bueno, la siguiente frase de Carly Shag no fue tan importante excepto, por supuesto, para mí. Antes de que la dijera le preguntó, ¿por qué ha dicho, por supuesto que lo harías? Querías decir, por supuesto que lo harás. Voy a hacer el bebé de Buttercup. Ese momento, mientras esperaba que ella hablara, mirando a aquella estupenda dama, a sus ojos azul claro, recuerdo que pensé que algo raro estaba ocurriendo, incluso algo malo. Pero ni en la pesadilla más paranoica me podía haber imaginado lo que declaró a continuación: Stephen King va a hacer el resumen. He aquí lo que no le dije: ¿dónde está la gracia? Ni tampoco, me acabas de matar. Ni, se va a reír en tu cara. ¿O qué tal, bruja de mierda? Mientras yo me mantenía ocupado imaginando mi respuesta, Carly siguió hablando habilidosamente: he aquí lo que nosotros ganamos cuando nos firmes la carta: seguridad. Mira, no te puedes comparar a King en cuanto a ventas, nadie puede, no tenemos por qué entrar en esto. Pero hay mucha gente que te relaciona con Morgenstern a causa de la película, y lo que no queremos es que la gente se pregunte por qué decide no hacer la secuela. La buena voluntad es importante, y no nos podemos arriesgar a que vayas por ahí diciendo que te traicionamos. He redactado esto. Creo que puedes aceptarlo. He aquí lo que puso: estoy tan contento de que Stephen King se incorpore a nuestro proyecto. Francamente, estoy cansado de todo el tema Morgenstern, de modo que les deseo a todos lo mejor. Y no sé cómo se sienten, pero tengo muchas ganas de leer El bebé de Buttercup. La miré un instante antes de hablar. Ahora me parecía como Bela Lugosi. No va a hacerlo. Stephen King. Lo conozco un poco y no hay ningún motivo en el mundo que le pueda arrastrar a hacer algo así. Stephen no tiene la sensación de ser arrastrado a hacer nada. Está realmente contento. Habla cada día con él. Y seguiré haciendo hasta que haya terminado todo. No te creo. No sé qué estás buscando, pero busca otro comprador. Y con estas palabras me levanté. No siempre se llamó King, dijo entonces Carly. Tiene ancestros que vivieron en Florin City hace muchos años. Todavía vuelve a pasar el verano. Volví a sentarme. ¿Sabes algo de mí? Bill, claro que sí. Y le dije exactamente lo que decía el acuerdo de paz: que estás agotado. Es bastante fácil de creer. Dios mío, no has vuelto a escribir una novela en más de una década. Ahora se parecía muchísimo a la Leatherface de La Matanza de Texas. Te veré en los tribunales, le dije, mientras dejaba dinero sobre la mesa y me disponía a salir. Una frase bien vacía y tonta. Ella podía seguir presionándome con las demandas. Sin duda, tenía todas las cartas. Todas menos una. Al final de la mañana siguiente me encontraba sentado en el aeropuerto de Bangor, en Maine. Conocía a King básicamente de Misery, un guión que escribió a partir de una de sus mejores novelas, y una de sus favoritas. Había venido a Bangor solo un par de veces, los típicos viajes para documentarte, charlar con él, hacerle un par de preguntas que pensé que era mejor que me contestara en persona que por teléfono. Tuvimos otro encuentro con él una vez hecha la película, cuando Rob Reiner, el director, y yo nos paseábamos por el vestíbulo del cine mientras duraba el pase, esperando que le estuviera gustando. Para nosotros, gustarle significaba mucho. La carrera de Rob realmente se despegó con Stand By Me, otra obra de King, basada en su novela The Body. Tan pronto como le vimos salir de la sala pudimos ver que estaba encantado con lo que habíamos hecho con su bebé. Le gustaba especialmente Kathy Bates. No era el único. Ganó el Oscar a la mejor actriz. Es curioso, pero lo que recuerdo todavía mejor son los momentos inmediatamente anteriores a que empezara el pase. Cuando nos dejó para ir a sentarse en su butaca, su expresión era tan esperanzada. Como la de un niño. Se lo comentó a Rob y me dijo: creo que es tan vulnerable ahora como cuando empezó, así es como ha conseguido seguir siendo Stephen King. No creo que nadie se dé cuenta del fenómeno que es. No se trata solo de los cientos de millones de libros vendidos, sino que se haya mantenido como el número 1 mundial durante tanto tiempo. Carrie salió en 1974, lleva un cuarto de siglo siendo el que está más cerca del fuego. Ahora le veía acercarse a través de la ventana. Vaqueros, camisa de leñador, arrastrando los pies. King es mucho más grande de lo que te imaginas. Y sorprendentemente modesto. Nos sentamos en un rincón alejado de la sala de espera. Yo llevaba sin comer desde el legendario almuerzo del día anterior con el Diablo de Florín. Y me había pasado media noche en vela preparándolo todo, pensando en cómo plantear las cosas racionalmente, de novelista a novelista, de narrador a narrador, y tal como lo imaginaba en mi cabeza. Yo no iba ni por la mitad cuando él me respondía: Bill,
esa bruja me mintió, me dijo que tú no querías hacerlo. Yo solo dije que me iba a incorporar a su equipo porque habló con un puñado de parientes que todavía tengo allí y me presionaron, pero me sentí arrastrado hacia el maldito proyecto desde el principio. El silencio continuó. El rey me miró. Esperando. Yo sabía que le estaba poniendo nervioso, ahí sentado, pero no sabía cómo empezar. Lo único que sabía era que no quería que se sintiera incómodo. Ni, lo que hubiera sido peor, siéntome yo humillado. Finalmente me preguntó, ¿cómo está Katy? Me gustó mucho Titanic. Te estás ayudando a empezar, me dije a mí mismo. Háblale de Kathy Bates. Tienes una estupenda anécdota de Kathy Bates, cuéntasela. No la veo muy a menudo, pero te he contado cómo consiguió el papel de Missy. Es una historia divertida. El rey sacudió la cabeza. Escribí el papel para ella. La había visto en el teatro durante años, es una de las mejores actrices, pero nunca había tenido su gran oportunidad en el cine, y antes de empezar estuve hablando con Rob y le dije, voy a escribir este papel para Kathy Bates. Y Rob me dijo, qué bien. Es magnífico. La contrataremos. Y luego, preguntó Rey. La cosa quedó así. El papel femenino más buscado de aquel año y fue a esta desconocida. Me encantó participar en esto, cambiar una vida. Buena anécdota, es cierto, dijo King, intentando parecer entusiasmado. Pero yo sabía que no lo decía de corazón. No. Dije, demasiado alto, pero es que no estaba en mi mejor momento, como los lectores de estas páginas ya habrán advertido. No repetí, en un tono más dialogante, esa no era la anécdota. Ahí va mi gran anécdota. Rey esperó. Bueno. Así que Rob la cita. Están ellos dos solos en la sala y Katy nunca ha estado cerca de hacer un papel protagonista en una película y Rob se limita a soltárselo, el papel es tuyo. Katy se queda en silencio un momento antes de decir, el papel. Es mío. Rob asiente, le repite la noticia. Todo tuyo. Se hace una nueva pausa hasta que Katy sale con esto, el papel de Annie. Annie Wilkes. ¿Ese papel? Rob vuelve a sentir. Annie Wilkes, el papel protagonista. Y ahora un poco más rápido, Katy dice, y es para mí y ya está todo organizado y decidido. Todo organizado y decidido, dice Rob. Ahora ella se inclina un poco hacia adelante, déjame que me aclare del todo, voy a interpretar a Annie Wilkes, el papel protagonista, en Missy. Eso es, contesta Reiner. Y Katy continúa, está hecho y decidido. Quiero decir que, definitivamente, seré yo quien interprete a Annie, y ya está organizado, no hay ningún error ni nada. Y Rob le dice, está tan decidido que ni tú te lo creerías. Y entonces se hace un momento de silencio en la sala. Y entonces ella suelta, ¿se lo puedo contar ya a mi madre? Un rey le encantó. A mí también. Es una de mis historias dulces de Hollywood favoritas de todos los tiempos. Se rió y luego sonoro y me miró con curiosidad, y yo levanté la mano derecha y dije, todo cierto, palabra de honor, y finalmente me pude sentir relajado. Ahora me sentí capaz de hacerlo, de hablar con él, de convencerle de que no haría la secuela porque, al fin y al cabo, yo había hecho La princesa prometida y, hasta en este planeta, la justicia era a veces justa, y él dijo, me gustó mucho la película. Y yo dije, a mí también, y no solo Katy, ¿qué te pareció Jimmy Caan? Entonces él dijo, quise decir La princesa prometida. Gracias. A mí también y estaba a punto de continuar cuando me di cuenta de algo. Algo terrible. No había mencionado la novela, solo la película. Pero, Dios mío, tenía que haberle gustado, simplemente me estaba volviendo un poco paranoico. Ojalá pudiera decir lo mismo de la novela afirmada, y pude percibir cómo le dolía decirlo. El narrador más popular del siglo te dice que como narrador deja mucho que desear. Me gustaría poder contar que me enfrenté a la situación con madurez, pero, por desgracia, lo que dije, como un auténtico gilipollas, fue, ¿sí? Pues a mucha gente le encantó, gracias. De pronto se inclinó hacia mí, Bill, la manera en que le pillaste el estilo es correcto, pero el hecho es que no me gusta mucho lo que hiciste a la hora de resumir. Por ejemplo, en el capítulo 4, cortaste 70 páginas sobre la formación de Buttercup. ¿Cómo pudiste hacerlo? Había cosas maravillosas en aquel fragmento. Deberías haber estado en la Royal School. Es uno de los edificios más magníficos de los que quedan en toda Europa. El plan de estudios de Buttercup es asombroso. ¿Cómo pudiste eliminarlo? Yo estaba interesado principalmente en la historia, ya sabes, el argumento. Y entonces fue cuando se lo dije, nunca he estado allí. En Florín. ¿Qué importancia tiene haber estado o no? ¿Me preguntas qué importancia tiene?
Viniste hasta aquí tan solo para comprobar detalles de la adaptación de un guión. En aquel momento no dije nada porque presentía que se avecinaba una terrible tormenta y sabía que me podía derribar. Por eso quiero encargarme del bebé de Buttercup, dijo. Para que ahora se hagan las cosas bien. Era hombre muerto. Me levanté, le di las gracias por el tiempo que me había dedicado y me dispuse a marcharme, destrozado. Lo lamento de veras, dijo. Esbocé una sonrisa. No era lo que más fácil me resultaba en aquel momento, pero King me caía bien y no quería que precisamente él me viera hundido. Entonces me llamó, Bill, espera. Se me acaba de ocurrir una idea. Escucha, yo haré el resumen y tú puedes hacer el guión de la película. Pactaré que sea una cláusula de mi contrato. King estaba tratando de ayudarme, eso lo comprendí, pero allí mismo, en el aeropuerto, me puse a contarle que mi padre me leía y que luego a Jason no le gustaba, y que luego yo me di cuenta de que mi padre me había estado leyendo solo las partes buenas y que ahora Jason era yo y que tenía un hijo, Willy, ese chaval estupendo que llevaba mi nombre, y que Willy ahora quería que yo le leyera, y que nada de este tema de los resúmenes hubiera existido si no hubiera sido por mí, y le pregunté qué haría él si algún día lo acababa perdiendo, su poder, el poder de la narración, como yo había perdido el mío, y si le gustaría pasarse el resto de su vida escribiendo papeles perfectos para gente perfectamente horrible que resultaban ser la estrella de cine de la semana en curso, con todo ese poder, y me sentí lo que menos quería sentirme en el mundo, humillado, de modo que lo dejé allí, esforzándome por no salir corriendo por la puerta. Por desaparecer el avión de regreso a Nueva York despegaba al cabo de 3 horas, de modo que tomé un taxi, me escondí en Bangor hasta la hora del vuelo, y luego tomé otro taxi hasta el aeropuerto. Retraso. Problemas climáticos. Me senté en un banco del aeropuerto, me recliné y cerré los ojos hasta que oí a King preguntándome, ¿tuviste que venir hasta Maine para sufrir una crisis nerviosa? Estaba sentado a mi lado. Dijiste algo muy cierto, y he pensado mucho en ello. Todo ese asunto de los resúmenes no hubiera comenzado si no hubiera sido porque tu padre se dedicó a saltarse pasajes. Así que, de algún modo, tienes toda la razón, es tu hijo, tú lo creas. Pausa. Entonces lo dijo. Prueba con el primer capítulo. Podía deducir por mi expresión que yo no entendía del todo lo que me estaba diciendo. Creo que tuve la misma reacción que Katy cuando Rob hablaba con ella. Mira, estamos en el 25 aniversario de la princesa prometida, ¿no? De tu versión. Así era. Probablemente tu editor querrá hacer algo, quizás reeditarlo en tapa dura. Yo asentí. Ya habíamos hablado de eso. Bueno, pues resume el primer capítulo de El bebé de Buttercup. Inclúyelo si quieres. Probablemente deberás redactar una introducción al capítulo, explicando por qué no vas a hacer todo el libro. Yo llamaré a los OV. Les comunicaré mi decisión. No les va a gustar, pero la aceptarán. Llevan años queriendo hacer negocios conmigo. Los derechos florineses de mi obra caducan en un par de años. Entonces vaciló un momento, y me pregunté si estaría cambiando de opinión. Me limité a esperar, cruzando los dedos. Entonces sacudió la cabeza y puso una expresión que bien podía significar, no es una locura lo que estoy haciendo, pero luego pronunció estas maravillosas palabras, Bill, espero que esta vez te esfuerces de verdad. Me voy a documentar como nunca, le dije. Y sabe Dios que lo hice. ¿Pero qué pasó una vez haya escrito el capítulo? Vayamos paso a paso, respondió. Tú escríbelo, luego yo lo leeré, los lectores de Morgenstern lo leerán. Les mandaré un puñado de copias a todos mis primos de Florín, a ver lo que opinan. Se levantó, me miró. Creo que lo más importante es en realidad Morgenstern. Él era un maestro y estaría bien complacerle, ¿no lo crees? Eso sería lo mejor de todo, dije, palabra de honor. Nos dimos un apretón de manos, nos despedimos, se dispuso a marcharse, se volvió a mirarme otra vez. No has leído El bebé de Buttercup, ¿verdad? Todavía no. Es una historia bastante sorprendente. ¿Qué quieres decir? ¿Que ni siquiera yo sería capaz de estropearla? Exacto, dijo Stephen King, y sonriente partí rumbo a Florín de inmediato. Aunque no llegué a Florín de inmediato, por supuesto. Los magos de la programación de los vuelos de Floriner se ocuparon de ello. Tomé el vuelo nocturno de Air France con destino Bruselas, donde puedes conectar con Inter Italia, que te deja en Gilde, y luego otro vuelo breve hasta llegar a Florín Sere. Llevaba una lista de sitios que debían visitar. La Royal School, por supuesto, ya que King había hecho tanto énfasis en ella. Los acantilados de la locura llamé previamente para concertar una visita, el lugar está hoy día locamente atiborrado de visitantes, el bosque donde tuvo lugar la batalla de los árboles, una y otra vez. King me había facilitado una lista de amigos y expertos que pensaba que me podría resultar útil.
Uno de sus fantásticos primos regentaba el mejor restaurante de Florín, una bendición, porque Florín, como bien deben saber, es la capital de los tubérculos de Europa, un mérito de sus agricultores, pero la colinabo es su plato nacional y puedes acabar aborreciéndola muy rápidamente a menos que tengas cerca un cocinero experimentado. Los primeros días me resultaba extraño mirar los lugares reales que de niño pensé que eran imaginarios. Me preocupaba que no pudiera estar a la altura de mis fantasías. Algunos no lo estuvieron, la mayoría sí. Pude ver el barrio de los ladrones, donde Fetzik se reunió con Íñigo,